Os comento, esta es la web de Docencia No Presencial, que seguro la conocéis. En este apartado, justo el de cuestionarios, es donde tenéis un montón de información que es realmente todo lo que vamos a ver en este seminario y más todavía, porque en este caso nos vamos a centrar solo en cómo crear cuestionarios. Hay mucha gente que nos está preguntando cómo luego corregir y demás. Luego os iré dando más detalles, pero porque tengáis bien sepáis bien qué es lo que vamos a ver, cómo crearlos. Entonces, lo que os decía, en esta página tenéis un montón de información, hay un montón de tutoriales, podéis consultarlos cuando queráis y este es el punto en el que nos vamos a centrar, el cómo configurar, cómo crear un cuestionario. Luego más, ya iremos viendo, os vamos a pedir, de hecho, a través de una encuesta que nos informéis sobre qué aspectos os interesaría más seminarios y demás, pues a lo mejor pueden ser de otros puntos como el de cómo corregir un cuestionario o otro tipo de contenidos que no tenga que ver siquiera con cuestionarios. Toda la información de cuestionarios está en esta web. También de los seminarios que vayamos haciendo hemos hecho un apartado nuevo que es seminarios online, donde podéis acceder y en él vais a ver los seminarios que de momento hemos hecho. Iremos poniendo en ellos los vídeos. Como veis, ya está el vídeo del primer seminario que hicimos el martes pasado. Iremos colgando más la información que se vaya realizando. También estamos preparando por cada uno de los cuestionarios un archivo de preguntas más frecuentes, que es todas esas preguntas que os estamos indicando que por favor pongáis en el chat, luego las recogemos, las procesamos un poquito, organizamos y os las vamos a dejar aquí disponibles para que las podáis consultar en cualquier momento. Pero como os digo, ya en la página de cuestionarios que tiene toda la información, ya hay un montón de contenidos, hay un montón de tutoriales, que de hecho esto es lo que vamos a estar viendo en este seminario. Y podéis preguntarnos en cualquier momento si sale cualquier duda más adelante o no llegamos a resolverlo porque no queremos tampoco expandirnos mucho, irnos mucho por las ramas en este seminario. Cualquier duda que no se termine de resolver y demás, nos podéis escribir a docencia.red y la resolvamos en cuanto podamos. Entonces, aquí, ya como podéis ver un poco, ya os recomendábamos desde el principio qué pasos se ha de hacer al crear un cuestionario. Y estos son esos bloques que os mencionaba que vamos a llevar a cabo. Ahí vamos a ver poco a poco. Primero es crear categorías, el segundo es crear preguntas, el tercero es crear actividades, una actividad de tipo cuestionario, ¿no? Crear el cuestionario en sí. Y por último, añadir las preguntas del paso 2 en el cuestionario que hemos creado en el paso 3. Tengo aquí una infografía donde se ve un poquito más claro, con menos letras, para que os hagáis una idea. Entonces, repito, primero vamos a aprender a crear categorías, luego a crear preguntas, luego vamos a crear el cuestionario y por último vamos a añadir esas preguntas al cuestionario. Es decir, primero vamos a trabajar con un banco de preguntas, que es como una base de datos, donde vamos a crear todas las preguntas que queramos utilizar en nuestro cuestionario, ahí como en una carpetita, que las podemos utilizar luego además indistintamente en diferentes cuestionarios, podríamos incluso compartirlas, que es una pregunta frecuente que ya abordaremos un poquito más adelante y demás. Entonces, primero nos centramos en crear este banco de preguntas para después, una vez que tenemos esto preparado, ya crear nuestra actividad de cuestionario. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ese es el procedimiento que os recomendamos utilizar siempre que queráis utilizar cuestionarios, porque va a facilitar mucho el reutilizar todo lo que hagáis, que no sea simplemente para utilizarlos una única vez, ¿no? En un cuestionario, para una única evaluación, sino que pensando a futuro ya, más en diferentes exámenes, evaluaciones dentro de una misma asignatura o ya en años diferentes y demás, que podáis reutilizar todo el esfuerzo que estáis haciendo para crear esos contenidos. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que ya estaremos casi todos dentro del seminario. Vamos a empezar a crear los contenidos. Lo primero os voy a explicar el tipo de cuestionario que quiero crear yo, ¿no? Como profe he decidido que voy a hacer una evaluación, y aquí lo tengo, sobre mi tema 3, que es divisiones, si necesito un cuestionario para realizarlo. Entonces, mi cuestionario, el que yo quiero ponerle a mis estudiantes, va a contar lo siguiente, va a tener lo siguiente. Va a tener un par de preguntas, espero que veáis bien, lo voy a poner un poquito más grande. Un par de preguntas que yo quiero que sean, digamos, son de teoría obligatoria, las he clasificado ya para tener claro qué son. Pues un par de preguntas, esta es de opción múltiple, donde hay varias opciones, y luego aquí otra de ensayo. Luego he vuelto a hacer otro grupito y he dicho, estas son las de teoría fácil. Y he dicho, vale, pues estas son mis preguntas que les voy a poner a mis estudiantes. He hecho varias, he hecho 4, teoría 3, teoría 4, teoría 5 y teoría 6, que son más o menos iguales, si os fijáis. La pregunta es prácticamente igual, nada más que cambia un poquito el enunciado. Aquí pregunto por el dividendo, aquí por el divisor. Todo muy fácil, lógicamente. Y son más o menos iguales y lo que yo voy a querer es que
el estudiante seleccione, de hecho aquí esto lo he puesto, solo quiero que haya una, de todas estas 4 que yo he hecho, cuando el estudiante vaya a hacer el examen se enfrente a una de ellas, pero me da igual cuál, porque son todas más o menos iguales y de hecho me interesa que sean distintas para que todos los estudiantes no tengan el mismo examen, el mismo cuestionario. Entonces esto vamos a verlo luego al final más en detalle, pero yo ya desde el principio estoy planificando en mi examen que quiero que haya preguntas al azar en mi cuestionario, que haya preguntas aleatorias. Entonces, eso lo que quiere decir es lo que os menciono. Yo preparo un conjunto de preguntas, en este caso estas 4 de aquí, y lo que le voy a decir, luego más al final cuando configuremos, pero lo voy adelantando, lo que le voy a decir luego a la hora de configurarlo es, oye, yo te he preparado aquí 4 preguntas, pero quiero que me elija, que el estudiante solo conteste una. Me da igual, la que quieras, aleatoria, ¿no? Se lo decimos a Moodle. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es este cuestionario. Entonces, tengo varios grupos, también los que ha pasado lo mismo, los que yo he dicho. Vale, estas son mis preguntas y que le aparezcan 2 al azar a mi estudiante, en este caso de este bloque. Y como veis, todas las preguntas que estoy utilizando aquí, al menos con las que vamos a trabajar en este seminario, son de opción múltiple y de tipo ensayo, que son los tipos de preguntas más habituales con los que soléis trabajar. Entonces, son esos los que vamos a contar. Moodle realmente ofrece un montón de opciones a la hora de crear preguntas. Entonces, si tenéis dudas sobre alguna que no abordemos, entonces, escribidnos a docencia.red, lo que os decía, y os ayudamos con ellas. Pero ahora aquí en este seminario solo nos centramos en estas 2, que son las más habituales. Opción múltiple, que es, te doy varias opciones y una de ellas es la correcta, el típico test. Y luego de ensayo, que es el tipo ensayo, es una respuesta abierta. Yo simplemente te digo el enunciado y el estudiante tiene que escribir, digamos, una explicación o lo que toque. Entonces, ya una vez conociendo cómo va a ser el examen que queremos crear, que vosotros también tendréis que reflexionar, tengo aquí un resumen de lo que os mencionaba. En mi tema 3 tengo varias categorías, ¿no?, que yo he decidido a la hora de organizar mis preguntas, cuántas preguntas tengo en cada una y si quiero que vayan a ser al azar o no. ¿Por qué estamos haciendo categorías y demás? Vamos a verlo ahora, es el primer paso, crear categorías, pero es porque es muy importante organizar nuestras preguntas, organizar todo lo que hagamos. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo he decidido organizarlas así, tema 3 y luego cada una de estos apartados, pero podría haberlo organizado incluso con subniveles, ¿no? Es decir, tema 3 y luego organizo en teoría y problemas y luego ya organizo en obligatorias, fáciles y difíciles y aquí en fáciles y difíciles. Esta organización es lo que cada uno como docente quiera. Nosotros, claramente, cada uno está acostumbrado a organizar su información de cierta manera y demás. Lo único que sí que es importante es eso, que esté organizada y que esté diferenciada. Luego vamos a ver algunos criterios también a la hora de hacerlo. Entonces, esto es todo el resumen de mi cuestionario, pero luego de todo el cuestionario que voy a crear. Pero realmente de las preguntas, esto es lo que yo quiero que ocurra. Yo a mis estudiantes solo les voy a poner un cuestionario de 9 preguntas, pero aún así, ¿no?, porque son las 2 obligatorias, una de estas fáciles y luego 2 y 2, en total 9. Sin embargo, yo no voy a hacer solo 9 preguntas, voy a hacer 18. ¿Por qué? Porque quiero que algunas vayan a ser al azar y entonces en estas de aquí he preparado más preguntas de las que necesitaría el cuestionario. Y luego, además, aunque tenga solo 9 preguntas, quiero que el cuestionario sea sobre 10. Todo esto lo vamos a tratar al final, porque esto es tema de cuestionario, pero lo voy adelantando para que entendáis bien cómo va a ser este cuestionario que estamos construyendo. Entonces, ya sabiendo de dónde partimos, que es este cuestionario de divisiones, algo muy sencillo, vamos a comenzar a crearlo. Entonces, como os decía, primera parte, nos centramos en el banco de preguntas, que es como una base de datos, y empezamos con el apartado de categorías. Lo primero que voy a hacer ahora, que ya lo veis todo, como ya nos metemos en materia, es abriros el chat. Entonces, no os preocupéis, ahora no dejo de compartir pantalla, pero vais a ver ahora otra vez lo mismo que estáis viendo ahora mismo. Dadme un segundo, que lo que voy a hacer va a ser abriros el chat para que podáis escribir. Ya está. Entonces, ahora todos en la conversación deberíais poder escribir en el chat. A ver que lo veo. ¿Alguien que pruebe? ¿Todo va bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, perfecto. Ahora ya ir por ahí poniendo todas las preguntas que consideréis. Recordad tener siempre micro y cámara apagado y mis compañeros, como os decía, van a estar pendientes de ir contándoos todas las cosas o diciendo, esperad un poquito, que lo vemos más adelante. Y nosotros empezamos, y yo empiezo realmente mientras con lo que os decía, banco de preguntas, primer apartado, crear categorías. Y es que antes de crear nuestras preguntas vamos a crear las carpetitas donde organizarlas, digamos. Entonces, aquí en mi curso de Moodle ya esto lo
lo dejo por ahí por si nos hace falta para luego. Este es mi curso de Moodle, muy vacío en comparación con el vuestro, desde luego. Lo que vamos a hacer es comenzar añadiendo nuestro banco de preguntas. Entonces, aquí a mano derecha, en el apartado de administración, hay un apartado que se llama banco de preguntas. Lo veis aquí. Entonces, en la carpeta de aquí, me dicen por aquí, por el pinganillo, que hable más despacio. Lo siento, voy a ello. Ahora que nos ponemos con la parte de hacer los contenidos, vamos poco a poco, pero recordad aún así que lo estamos grabando, entonces si hay algo que, bueno, aunque yo intento ir muy despacio, si no os enteráis bien y demás, esto queda grabado, podéis verlo luego tranquilamente, me podéis poner ahí todavía cámara más lenta para que veáis bien todo lo que hago, pero estoy pendiente de ello. Lo primero, vamos a lo que vamos, banco de preguntas. En el bloque de administración, en nuestro curso, hacemos clic en la carpetita de aquí, no en el nombre, en la carpeta, y se nos abren las opciones dentro del banco de preguntas. Entonces, lo que decíamos, vamos a comenzar por el apartado de categorías. Entonces, aquí categorías, hago clic en ello y lo que voy a crear es mis carpetas a la hora de organizar mis preguntas, lo que os decía. Todo esto es simplemente organización. Si alguien ya tiene, o sea, si alguien no ve esto en blanco más o menos, como está el mío, que está muy vacío, es porque seguramente ya haya trabajado con el banco de preguntas o tenga preguntas de otros años que no se acordaba de ellas y resulta que las ha exportado a su curso actual. Pero lo normal es que si nunca se ha utilizado nada esté así de vacío. Aparece siempre una categoría por defecto, que esta se puede modificar y cambiarle el nombre o utilizarla como una más y demás. Yo ahora no me voy a meter en ello, pero porque lo sepáis que esta se puede quitar, digamos, ¿no? o no utilizar. O cambiar el nombre o lo que sea. Y como os decía, vamos a poner nuestras categorías que yo ya había decidido para mi cuestionario. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pues en esta parte de aquí abajo de añadir categoría, vamos a especificar una categoría padre y un nombre. Lo que os decía, las categorías son simplemente como carpetas para organizar. Entonces, mi nombre primero es el de tema 3, que era el que os había mencionado en el documento, en donde estaban mis opciones, ¿no? Cómo quiero yo organizarlas. Entonces, mi nombre es tema 3, va a colgar, ¿no? La categoría padre es por defecto en C19, que es el nombre del curso, pues sí, le podríais poner un nombre un poco más descriptivo, lo que veáis. Entonces, simplemente digo, categoría padre es esta, efectivamente, le pongo un nombre y ya está. No me hace falta darle siquiera información. Esto no es necesario. Entonces, le damos a añadir categoría y como veis, se nos ha agregado aquí, como dentro, ¿no? En un subnivel de esta que venía por defecto, tema 3. Pues listo, si tengo más temas, ahora nos vamos a centrar solo en el tema 1, en el tema 3, pero si tuviese otros temas, pues también los añadiría de la misma manera, ¿no? Tema 4. Entonces, tema 3, tema 4, los dos cuelgan en el mismo nivel, pues añado categoría. Y veis, tendríamos ambos o sea, uno detrás de otro. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que lo que queremos es añadir subcategorías en esta categoría de tema 3. Todo el tiempo, recordaros, son categorías que yo me he inventado como profesor para organizar mis preguntas. No tienen nada de especial, cada uno puede organizarlas como quiera. En mi caso ha sido teoría y problemas. Además, si son obligatorios, si son fáciles, si son difíciles. Podéis hacerlo por temas, podéis hacerlo por un montón de criterios que podáis utilizar. Entonces, vamos a añadir mi categoría de teoría fácil. No, teoría obligatoria. Teoría obligatoria, ese es el nombre. ¿Y dónde cuelga teoría obligatoria? Cuelga de tema 3, es de ahí de donde quiero que cuelgues, ¿no? Son mis preguntas de teoría obligatoria del tema 3. Por lo tanto, pongo aquí categoría padre, tema 3 y otra vez botón de añadir categoría. Y ya está, ¿veis? Tenemos un subnivel más, que es el de teoría obligatoria. Pues tal y como hemos hecho esto, seguimos añadiendo las demás, no tiene mucho misterio. Entonces, mis categorías serán teoría fácil también. ¿De quién cuelga? Por defecto no, cuelga de tema 3. Teoría fácil, cuelga de tema 3. Y añadimos categoría. Siguiente, teoría difícil. ¿Y de dónde cuelga también? De tema 3. ¿Oís? Es una detrás de otra. Y se me van añadiendo aquí. ¿Qué dos nos quedan? Problemas fáciles. Que añadimos en tema 3. Añadimos categoría. Y problemas difíciles. Y ya las tendría las 5 hechas. Esta la voy a añadir mal, para que veáis cómo podéis trabajar con ellas si os confundís. Entonces, imaginamos que problemas difíciles la dejo en por defecto. Me he confundido y no lo he cambiado. Y añado categoría. Pues se me ha quedado aquí a la altura de tema 3 y de tema 4 y ahí no quiero que esté. Pues entonces, sin ningún problema, le doy aquí a la ruedita,
nos deja editar la categoría, ¿no? Volvemos otra vez como a esa página de configuración y le decimos, uy, por defecto en C19, no, en tema 3. Guardo cambios y ya está, ya la tengo aquí fácil, aquí dentro. Que resulta que me he confundido al escribir y me falta una tilde o cualquier cosa, pues la misma manera, en la ruedita le damos a editar y cambiamos. Estas flechas lo que nos permiten es subir y bajar categorías. Entonces, imaginemos que tema 4, sin querer, o sea, nos hubiésemos confundido y fuese dentro de tema 3. Pues esta flechita de la derecha también nos permite bajarla un nivel. Y si le doy a la de la izquierda, porque ha sido al revés, nos hemos confundido, esto estaría mal, lo que hace es subir un nivel. Esto es simplemente para reorganizar. Pero desde la ruedita se puede hacer también sin problemas. Y por último, las flechas de arriba y abajo permiten ordenar de otra manera. Si os fijáis, ahora mismo está todo en orden alfabético. A mí personalmente no me interesa que estén en orden alfabético. Yo quiero que estén tal y como las tengo aquí, porque así las tengo, o sea, soy consciente, sé qué orden, por ejemplo, es cómo tengo que incluirlas luego, cosas así. Entonces, decimos, pues no, pues yo las quiero ordenadas de otra manera. Quiero primero teoría obligatoria. Pues aquí está la última, la voy a subir a la primera. Entonces, con la flechita de arriba, como veis, va subiendo un poquito hacia arriba. Luego quiero teoría fácil. Teoría fácil, la subimos a su posición. Luego teoría difícil, subimos. Y, por último, problemas fáciles van antes que problemas difíciles. Pues ya está. Realmente, el orden en el que cada uno considere, a lo mejor no hace falta tenerlos en un orden especial, pero bueno, porque sepáis cómo funcionan estas cosas. Y como veis, pues ya tendríamos nuestras categorías configuradas. En este caso nos hemos centrado solo en el tema 3, pero a medida que vayáis creando preguntas y demás, pues tendréis tema 1, tema 2, tema 5, los que hagan falta. A lo mejor esta división nos convence en un único subnivel y, como os decía, pues decir, no, mejor tema 3 y luego divido por teoría y por problemas y luego divido por fáciles y difíciles o por obligatorias. Sin ningún problema se pueden hacer más subniveles y demás. Yo aquí, por ejemplo, le voy a dar a esta última un subnivel más. Y como veis, ha entrado dentro de problemas fáciles. Ahí ya configurarlo, como os digo, todo el tiempo, según queráis. Y con esto ya estaría, ya tendríamos nuestro primer paso de la creación de un cuestionario, ¿no? Que era el de crear categorías. Hemos simplemente, os recuerdo, especificado como cuáles van a ser las carpetitas en las que nosotros queremos organizar nuestras preguntas. Y ya estaría. No habría mucho más que hacer. ¿Qué posibilidades hay a la hora de organizar? Pues puede ser fácil y difícil, teoría y problemas, por temas, por contenidos dentro de un tema, ya lo que cada uno considere. Pero vamos a ver, al final del seminario, por qué es tan importante hacer esta categorización y no dejar todas en una única categoría por defecto o en una única categoría tema 3 que incluya 20 o 30 preguntas en las que están todas juntas sin más categorías. Y es que es mucho más complejo luego el trabajar con las preguntas en sí. ¿Dónde puse yo? A ver, entre todas estas 20, ¿dónde está la que me interesaba ahora editar o cosas así? Va a ser mucho más complejo, pero bueno, lo veremos más adelante. Así que ahora, a ver, espero que no hayáis tenido muchas dudas de esto, pero aún así, Germán, no sé si hay algo que quieras que hayan comentado que haga falta. No, por ahora todo bien. Sí que me comenta alguna persona que está el chat silenciado. No sé si es algo puntual o algo general, aunque sí que hay bastantes personas escribiendo en el chat. No sé si lo puedes revisar. Pues sí, dame un segundo. Vale. A ver, chicos, paramos un momento. Vamos, no paramos. Por lo demás estamos resolviendo dudas en el chat. Pero que se me ocurre que a lo mejor hay alguien silenciado en la administración de estos invitados. Pero vamos, yo creo que no, que estamos todos bien. Quien no pueda escribir en el chat, recordaros que hay que tener o sea, que hay que visualizar el chat. Espero que eso sí que os esté funcionando. Si no, aquellos que no puedan escribir en el chat por cualquier motivo, los dejamos para las preguntas que vayáis teniendo, apuntároslas por ahí por algún lado y las dejamos para el final, para no interrumpir mucho ahora el procedimiento. Pero vamos, aquí todos estáis bien, todos estáis silenciados y la configuración de aquí está también correcta. Perfecto, Gabriela. Pues, ¿sí? Preguntan varias personas si puedes repetir cómo se accede al banco de preguntas desde sí, ningún problema, lo iba a repetir ahora. Perfecto, pues lo hacemos. Continúo con ello entonces, o sea, retomamos y empezamos desde ahí. Os cuento os pongo esto otra vez, deciros, estamos todo el tiempo, como nos están preguntando, en el banco de preguntas. Esto no es una actividad que a lo mejor estemos, un tipo de recurso de Moodle que estemos acostumbrados a utilizar. Entonces, desde el curso en sí,
Estoy aquí en mi curso normal, mi curso muy vacío, pero luego con muchos contenidos. Aquí en el bloque de administración, a mano derecha siempre, es posible que tengáis más cosas y a lo mejor os estén molestando, pero aquí en el bloque de administración, id buscando, y aquí, banco de preguntas, casi el último, haciendo clic en la carpeta, no en el nombre, en la carpeta se nos abren las opciones. Si hacemos clic en el nombre, directamente nos lleva a este apartado, pero tampoco pasa nada. Entonces, categorías, y vamos al apartado de categorías. Si no, desde aquí luego podemos movernos. Por ejemplo, si nos confundimos y damos al banco de preguntas tal cual, como veis, nos ha llevado a otra parte, que este es el segundo punto. Ahora vamos a ello, pero aquí ahora, a mano izquierda, en el bloque de administración, volvemos a ver todos. Banco de preguntas, preguntas, categorías, importar y exportar. Categorías será el primer paso. Y aquí es donde hemos creado nuestras categorías. La parte de añadir categorías estaba aquí abajo. Simplemente el ir escribiendo aquí cada una de ellas. Así que con esto hecho, si no hay muchas más preguntas, voy a cerrar esto. Pasamos al siguiente apartado, que esto era muy sencillo seguro, que es ya comenzar a crear las preguntas. Entonces, igual, aquí en banco de preguntas, o bien puedo hacer clic aquí en preguntas y me lleva directamente. O puedo hacer clic en alguno de las categorías que haya creado. O si no, repito otra vez, desde el curso, haciendo aquí en el bloque de administración a mano derecha, hago clic directamente en el banco de preguntas. Y esto, si un día hemos hecho las categorías y otro día hemos hecho las preguntas, nos viene perfecto, porque hacemos clic ahí y vamos directos a la pestaña de hacer preguntas. Entonces, esto de aquí, lo mismo, a lo mejor alguien ya ve contenidos, a lo mejor está en blanco, va a depender de si habéis trabajado alguna vez con el banco de preguntas ya previamente, pero si no, estaría así de vacío. Lo que tenemos aquí arriba es una ventana donde podemos seleccionar la categoría específica en la que añadir nuestras preguntas. Entonces, por eso las hemos creado primero, porque yo he creado como mis carpetas, ¿no? mis diferentes tipos de categorías, para ahora crear las preguntas específicamente en una de ellas. Entonces, yo voy a decir, vamos a empezar por teoría obligatoria. Voy a contaros quiero empezar contándoos una pregunta que es de este tipo de categoría. Así que vamos a ella y como veis sigue igual de vacío, pero cuando creemos preguntas se van a quedar ahí. Entonces, os recuerdo, en mi cuestionario, ¿no? En el que he preparado, en el que yo ya he hecho, tenía varias preguntas y voy a empezar comentándoos cuáles son el tipo opción múltiple y luego vamos a pasar al ensayo. Para eso me voy a dejar esto a doble pestaña porque lo que voy a hacer es copiar y pegar de mi Word que ya tengo preparado cada uno toda la información que quiero poner en el cuestionario. Seguro que alguno ya está preguntando, porque ya no lo sabemos un poco, si se puede pasar de un Word al banco de preguntas, ¿no? Si se pueden crear las preguntas directamente. La respuesta es sí, no lo vamos a ver porque es algo un poco complejo y demás. Nos podéis luego solicitar si queréis en esa encuesta que os pasemos de hoy. Queremos un seminario solo sobre esto, pero sí comentaros que tenemos ya esos tutoriales en la página web que os mencionaba, la de docencia no presencial. Y tenéis un cuestionario sobre cómo pasar un Word bueno, no es un Word como tal, pero preguntas hechas más o menos en un Word a importarlas a una categoría dentro del banco de preguntas a través de un formato que se llama Aiken. Es todo muy específico, no queremos entrar en ello porque hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, el Word tiene que tener una sintaxis muy específica, no se nos puede olvidar un punto o una coma, hay que tener mucho cuidado a la hora de crearlo, pero es cierto que funciona perfectamente, siempre que se haga bien. Entonces, si queréis saber más sobre eso, os dejamos luego otra vez el enlace a dicha página. Entonces, volvemos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear un tipo de pregunta de opción múltiple. Entonces, aquí en el banco de preguntas, mi categoría teoría obligatoria, le digo que quiero crear una nueva pregunta y entre todas las que me aparecen, que os decía, hay un montón, nosotros solo nos vamos a centrar en dos, pero hay un montón, le damos aquí a opción múltiple y agregamos. Vamos a hacerlo varias veces, o sea que no os preocupéis si os perdéis en algún momento, pero vamos a configurar dos preguntas. Ahora este es el apartado de configurar mi pregunta de opción múltiple. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de las opciones que tenemos. Empezamos por arriba, categoría. La categoría donde quiero guardar mi pregunta. Yo ya lo había dicho que teoría obligatoria. Siguiente, nombre de la pregunta. Pues yo le voy a llamar teoría 1. Okay. Este nombre no es muy importante, simplemente para que vosotros la podáis identificar, digamos, podéis poner cualquier nombre que consideréis, porque esto ni lo ve el estudiante, esto es solo como para nosotros saber cuál es la pregunta. Los estudiantes lo que ven es el enunciado, que es el siguiente apartado. Y aquí lo que escribimos es el enunciado. Luego vamos a ver cómo poner imágenes y demás en la siguiente iteración, pero ahora nos centramos solo en cada uno de los apartados de esta configuración
para que sepamos bien qué es cada uno de ellos. Entonces, repito, categoría, hemos dejado la de teoría obligatoria, de hecho ya estábamos ahí bien. Nombre de la pregunta, teoría 1, no es relevante, el que queráis. Y ahora ya sí, el enunciado de la pregunta, este enunciado, copiado y pegado. Seguimos mirando. Puntuación por defecto. Esto dejadlo siempre como 1, no hace falta ni que que modifiquéis absolutamente nada, porque va a ser importante al final, cuando nosotros ya creemos nuestro cuestionario. Ahora simplemente estamos preparando las preguntas. Entonces, que esté con una puntuación por defecto. Gabriela, se ha perdido el audio. Sí, que se me ha silenciado, no sé por qué. Ya estoy, ¿no? Me oís todos. Repito, por si acaso, que no sé dónde se me ha ido. Puntuación por defecto, 1, la dejamos siempre como está. Retroalimentación general, un comentario del docente al estudiante, ¿no? A los estudiantes sobre, pues, porque una respuesta estaba correcta, está bien, no está mal, o demás, seguro que estáis acostumbrados a utilizarlos. Ahora no vamos a meter ninguna información, pero podríais poner aquí cualquier comentario. Siguiente apartado. Una o varias respuestas. Pues nuestra pregunta de opción múltiple solo tiene una respuesta correcta, así que solo una respuesta, lo dejamos tal y como está. Si quisiéramos hacer varias, habría que cambiarlo, pero esto ya no nos vamos a meter en ese tipo de pregunta. Barajar respuestas. Esto quiere decir que las opciones de mi pregunta aparecen en orden desordenado, siempre, entre los estudiantes. Nunca hay una, la A no es siempre la misma. Entonces, esto lo voy a dejar con este tic porque me interesa eso, me interesa que salgan desordenadas entre sí. Las respuestas, no las preguntas. Estamos dentro de una pregunta, sus respuestas salen diferentes. Lo otro va para el final, si alguien ya lo ha preguntado en el chat, y lo vamos a ver al final del seminario. Aquí simplemente respuestas. Y por último, numerar las elecciones, pues como queremos que aparezcan, si con letras, con números normales, con números romanos, lo que veáis. Yo lo dejo todo así, tal y como está, por defecto, no os hace falta ni tocarlo. Así que con esto ya está configurada la parte del enunciado y de las características generales. Ahora lo que nos queda es poner nuestras opciones. ¿Cuáles son mis opciones de esta pregunta, ¿no? Entonces, igual lo tengo ya aquí preparado. Y entonces aquí, elección 1. ¿Cuál es mi primera opción? Pues este es mi enunciado. Ya lo tengo hecho. Y resulta que yo ya lo tengo aquí pendiente, lo veis en la derecha, que esta pregunta está mal y quiero que penalice. Entonces, quiero restarle un 25% de la puntuación de esta pregunta al estudiante si contesta mal. En ese caso, aquí en esta parte de calificación, tengo que especificar esa penalización, que en mi caso sería un menos 25%. Aquí. Entonces, de esta manera, si el estudiante contesta esta opción, esta primera opción ahora, pero que luego estará desordenada, le va a penalizar con un 25%. Muy importante, el menos. Por aquí hay otro en positivo. Fijaros bien, restamos la puntuación. Entonces, calificación menos 25%. Si yo quisiese que no penalizase si responde mal, ¿no? Si responde esta, no pasa nada. Pues entonces lo dejo como estaba, que era sin calificación. Aquí, ninguno. Calificación, ninguno. Ni suma ni resto. Pues si la contesta mal, la ha contestado mal y no pasa nada más. Pero como en mi caso, yo en esta pregunta, si quiero, pues lo dejo como estaba, menos 25%. Y aquí puedo poner una retroalimentación específica a esta respuesta. Es decir, si contesta esto, le va a decir que esa no era por este motivo. Lo mismo, ahora lo dejamos en blanco, pero se podría poner sin problemas. Y con esto ya tengo mi primera opción. Repito con las 3 que me quedan y vamos viendo. Entonces, segunda opción. Pues esta es la posible respuesta. Resulta que esta es la correcta. Por esto ya lo tengo yo aquí pensado, que esta es la correcta. En este caso, en calificación, sí o sí hay que especificar algo. ¿Y qué especificamos? Que el estudiante, aquí arriba, se va a llevar un 100% de la puntuación si responde esta, ¿no? Porque es la correcta. Es la manera de indicar, oye, esta es la respuesta correcta. De estas 4, esta es la buena. Con calificación, 100%. Las demás van a tener un menos 25%, pero esta es la buena y tiene un 100%. Sigo, mi tercera opción. Cuando el resto es 0, esta está mal y otra vez, calificación, menos 25%. Porque esto es lo que quiero que reste. Y por último, la última opción también, menos 25%. Y con esto ya estaría.
ya he especificado cuáles son mis 4 opciones de esta pregunta de opción múltiple. Le he dicho que la calificación resta un 25% a aquellas que conteste mal y a la correcta le he puesto un 100. Ya estaría nuestra pregunta hecha. Simplemente le tendríamos que dar a guardar cambios. Os voy a enseñar abajo que hay más opciones, ¿no? No pasa nada. Si no hay una quinta opción, esto se deja en blanco y listo. Si solo necesitamos tres opciones, pues se quedarían 2 en blanco, no hay nada. Que nos hacen falta más, se pueden añadir en este botón. Los espacios en blanco siempre no cuentan para nada, no son respuestas reales. Y aquí hay otras opciones que no nos interesan si vamos a hacer un cuestionario para una evaluación. Por lo tanto, no vamos a entrar en ellas para no contaros tantas cosas. Pero si tenéis alguna pregunta al respecto y demás, escribidnos. Entonces, ya estaría todo. Guardo cambios. Y me aparece ahora ya, que antes estaba muy vacío, me aparece mi pregunta de teoría 1, la que acabo de hacer. Con estas opciones, en una de ellas, esta lupa, puedo ver qué es lo que he hecho, ¿no? ¿Cómo lo vería el estudiante esa pregunta, esta vista previa? Entonces, vamos a verlo. Yo lo abro y esto es lo que le va a aparecer al estudiante, este recuadro de aquí. Va a decir, esta es la pregunta N, ¿no? Cuando está dentro de un cuestionario, puntúa como 1 y este es el enunciado y estas son las opciones. Si os fijáis, están desordenadas porque estas del resto 0, no 0, eran las 2 últimas que he puesto. Entonces, pincho cualquiera de ellas y puedo hacer una prueba de qué ocurriría si el estudiante contestase cada una de estas opciones, lo cual está muy bien para ver que hemos hecho bien la pregunta. Entonces, yo digo, a ver, esta opción, ¿qué ocurre si el estudiante pincha en esa? Responde esa. Le doy a comprobar y me dice, no, esa es la mala. La respuesta correcta es esta otra. Sería una respuesta incorrecta. Y además penalizaría un 25%. Pues perfecto, eso quiere decir que la hemos configurado bien. Queríamos que hiciese eso. Si algo contesta mal, va a restar un 25%. Vamos a hacer otra prueba. Para ello doy aquí a esta opción de comenzar de nuevo y me deja hacer como otro intento. ¿Veis? Se me vuelve a poner, se ha vuelto a reordenar y ahora quiero comprobar si esta de aquí es la correcta o no. Entonces, compruebo y me dice, sí, esa sí es la buena. Y entonces el estudiante, si responde esa, se va a llevar un punto. Es el que habíamos dejado por defecto. Pues listo, esto está bien. Tendríamos que, lo ideal es que vayamos probando una a una y que está todo como queremos que esté. Si hubiésemos puesto una retroalimentación específica a cada una, también la iríamos viendo en este apartado. Pero ahora no vamos a entrar tanto en ello. Pero para que sepáis que de esta manera podemos previsualizar y ver si hay algo mal. Imaginad que resulta que hemos puesto mal nos falta una tilde o hemos puesto mal la calificación y a esta no está restando 0,25 sino 0,5 o algo así. Pues entonces aquí lo estamos revisando, lo estamos viendo, nos damos cuenta y luego aquí podemos darle a esta ruedita que es la de siempre, de editar y modificar aquello que hemos hecho mal. Entonces daríamos a editar y nos volvería a llevar a la parte de configuración de la pregunta. Y decimos, uy, pues esta tilde de aquí. O uy, esto de esta configuración de la calificación que se nos ha olvidado. Lo cambiamos, daríamos a guardar cambios y ya estaría hecho. Ahora, como no hemos hecho nada, doy a cancelar. Y ya está, ya estaría, ya tendríamos nuestra primera pregunta de opción múltiple. Como veis, es muy sencillo y además, cuando lo tenemos preparado, es simplemente copiar y pegar y se va muy rápido. Yo ahora, porque me he ido parando a contaros cada uno de los contenidos. Pero vamos a ver cómo hacer otra y para que veáis que es muy sencillo. Ahora, la que vamos a hacer de opción múltiple es esta de aquí, mi teoría 8, que va con una imagen, por eso la vamos a hacer. Mi teoría 8, ¿a qué categoría pertenece? Pertenece a teoría difícil. Entonces, lo primero que hago es cambiarme de categoría y me voy a teoría difícil. Como veis, en esa categoría no hemos añadido nada, por lo tanto está vacía. Otra vez, creamos una nueva pregunta, buscamos opción múltiple y agregamos. Y otra vez de nuevo, ir haciendo cada uno de los apartados. Categoría, teoría difícil, bien. Nombre, pues le he llamado teoría 8. Lo podemos llamar como queramos. Enunciado, aquí viene el enunciado. Este es el enunciado, esta es la parte teórica y resulta que le quiero poner una imagen. Bueno, pues, ¿cómo añadimos una imagen en nuestro enunciado? Aquí, seguro que muchos ya lo conocéis, ¿no? Pero todos estos cuadros de texto, cuando damos a esta flecha de aquí, lo que ocurre, como dice ahí, es que se nos muestran más opciones de edición. Entonces, haciendo clic en esta flecha, pues ya no solo podemos poner en negrita y cursiva y demás, sino que podemos organizar en párrafos distintos, ¿no? El centrarlos, echarlos ponerles más o menos sangría, el poner subíndices, superíndices y demás. Pues uno de ellos es añadir una imagen, que es este justo debajo de la flecha. Parece que nos la está señalando. Entonces,
Si hacemos clic en este botón, lo que nos va a salir son las típicas ventanas para buscar nuestra imagen en nuestro ordenador. Entonces, en este caso, le digo examinar repositorios. Otra vez nos sale otra vez, examinar a nuestro ordenador. Y ahora sí, ya me sale mi ventana de mis archivos. Entonces, yo ya la tengo aquí preparada. Divisiones 2, la imagen. Y le digo, y vemos que se ha seleccionado, subir este archivo. Y nos aparece otro cuadro de información, pero veis que aquí ya tenemos la imagen. Si le doy a guardar, me va a decir, no puedes guardar. Y es que necesitamos poner una descripción. Esto es por temas de accesibilidad y os recomendamos ponerlo siempre. Yo ya tengo aquí la mía preparada. Entonces, en este caso le digo una descripción de esta imagen que estoy subiendo. Pues es una división entre 312, bla, 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 bla. Y se la dejo ahí puesta. Y ahora cuando le dé a guardar imagen, sí que me deja. Si no quiero ponerle descripción porque de verdad no hace falta o no quiero molestarme, si pincho en este cuadrado, me va a dejar guardar imagen sin descripción. Pero bueno, nosotros os recomendamos que la pongáis siempre. Es temas de accesibilidad. Entonces, ya con ello hecho, guardamos imagen y... Uy, se nos ha agregado ahí que ahí no quiero que esté. Tened cuidado donde ponéis el cursor antes de darle. Esto nos viene bien para verlo. ¿Veis? La he reorganizado un poquito y ahora ya sí. Da mi texto y mi imagen por aquí. Esta imagen puede ser cualquier cosa. Otra pregunta frecuente que a lo mejor ya estáis mencionando es, ¿y si quiero añadir ecuaciones? Pues esto muchas imágenes de ciencias y demás nos lo preguntan. Para ello hay una opción que es aquí a mano en esta calculadora. Lo que nos permite es trabajar con ecuaciones a través de text, ¿no? Que es un formato para introducirlas. Entonces, quienes saben de esto, pues que sepan que ahí haciendo clic en ese icono, van a poder añadir su código en text para poder incluir esas ecuaciones. Ahora no vamos a verlo, pero porque lo sepáis. Lo mismo, a través de aquí, de otro tipo de gestor, ¿no? para ecuaciones, en esta raíz, ¿no? Si pinchamos en ella, nos aparece otro tipo de editor, en este caso MathType. Y con él, pues lo mismo, podemos poner ecuaciones en nuestros enunciados. Hay también hasta uno para cosas de química, que no estoy muy puesta, que es este de aquí, ¿no? Con ChemType. Pues bueno, ahí ya si tenéis dudas sobre cómo utilizarlo, no vamos a entrar ahora, pues escribidnos. Pero quienes seguro que ya están acostumbrados a utilizarlo, que sepan que lo pueden hacer desde ahí. Entonces, también esas imágenes, esas fórmulas y demás se podrían incluir una imagen, como lo hemos hecho ahora, lo que cada uno considere. Entonces, seguimos, ya tenemos nuestro enunciado y ahora nos queda pues, lo que decíamos. Todo lo demás lo dejamos por defecto porque tal y como está nos viene bien, puntuación 1, sin retroalimentación, solo una respuesta. Si queremos barajar respuestas, las numeramos como ABC y vamos a poner cuáles son las respuestas a esta opción. En este caso, mis respuestas son sí y no, son muy fáciles, si estaba bien o si estaba mal. Entonces, mi elección 1 es sí y resulta que quiero que penalice porque esa no es la buena. No hemos puesto bien la ecuación. Pues aquí en calificación le digo, restamos, lo que decíamos. ¿Y ahora cuánto restamos? Yo ahora quiero que reste un 50% y no un 25%, porque solo tengo dos opciones de respuesta, sí y no. Entonces, así va a restar un 50% y mi segunda opción, no, va a ser la correcta, no va a restar nada, va a ser la correcta. Así que le pongo un 100% y ya estaría. Sí, penaliza con un 0,5, no, todo correcto. Que no queremos que penalice, lo que os mencionaba antes, lo dejamos en ninguno, esto de aquí arriba. Así, si contestan mal, no pasa nada, no penaliza. Nosotros, como si queremos que penalice, menos 50%, importantísimo el menos, que si no, no está funcionando bien. Y ya estaría, como antes, ahora solo hay dos respuestas, todo lo demás lo dejamos en blanco, no pasa nada, y le damos a guardar cambios. Y listo, ya tenemos otra vez otra nueva pregunta, en este caso teoría 8. Si le damos a la lupa, podemos comprobar otra vez que está todo bien. Pues sí, la imagen se ve bien, se ha subido, estas son las opciones, ahora no están desordenadas, pero bueno, entre dos no había muchas posibilidades de desorden. Y comprobamos si está bien o mal. Entonces sí, comprobar. Pues no, esa no era la correcta y te penalizaría un 0,5. Pues perfecto, eso es lo que yo quería. Comenzamos de nuevo. La otra opción. Ahora sí están desordenadas, ¿sabes? No, sí, en vez de sí, no. La otra opción, ahora comprobamos, no. Y le damos a comprobar y me dice que bien, está bien y el punto completo. Pues listo, la ha configurado perfectamente. Si lo que hemos dicho antes, si nos hubiésemos confundido en cualquier cosa, podemos volver y dar a la ruedita y editar. Si al final no la queremos, podemos eliminar.
Esto es para duplicar, pero no recomendamos que utilicéis el duplicar preguntas porque a veces se nos olvida cambiar algunas cosas y termina siendo muy lioso. Entonces, empezar desde cero, ya habéis visto que es muy fácil, copiar y pegar, no se tarda nada, mejor siempre crear una nueva cuando queráis hacerlo. Y con esto ya estaría, ya hemos visto nuestra opción múltiple con una única solución. No sé si habéis tenido alguna pregunta al respecto, Germán, algo que podamos abordar ahora antes de pasar al siguiente tipo de preguntas. Pues preguntan varias personas cuál es el tamaño máximo de las imágenes que se puede subir. Pues la verdad es que no lo hemos probado, no sé responder exactamente. Imagino que será el mismo tamaño de todo el, o sea, para subir cualquier archivo a Moodle. Dejadme que lo pregunto y esto lo respondemos en preguntas frecuentes, pero una imagen no suele pesar mucho, o sea que no debería daros problemas subir cualquiera. Es cierto que nos han preguntado a veces, o sea, nos han escrito a veces a docencia.red de que diciendo que no podían subir cierta imagen. Al final lo que os pedimos es que nos mandéis la imagen para ver qué está pasando, porque lo normal es que todo vaya bien. Puede haber problemas, a lo mejor si tiene caracteres especiales, el propio nombre, ¿no? Que pongan tildes o ñes y demás, pero hemos hecho muchas pruebas y no hemos visto ningún problema. Así que si os supone algún problema a la hora de subirlo, por favor, escribidnos y os ayudamos con ese caso específico. Pero de momento, tipo de archivo también, PNG, JPG, no, indistintamente los coge todo, porque al final es muy habitual, ¿no? Utilizar todos esos tipos de archivos. ¿Algo más? ¿Germán? Sí, también preguntan cuál sería la mejor forma de subir o adjuntar un PDF a un enunciado. Pues ahí ya hay mucho trasfondo detrás. ¿El qué? ¿Perdón? ¿Germán? Que podría ser con un enlace, por ejemplo, al PDF. Exacto, sí, se puede subir como un PDF. Vamos a ver todas las opciones. Esto ya es como un editor de texto. Entonces, ¿qué opciones teníamos aquí? Pues nos dejaba subir la imagen que lo hemos hecho, pero también nos deja subir multimedia, nos deja subir otro tipo de archivos. Entonces, efectivamente, el enlace, que es lo que estaba mencionando Germán, puede ser la mejor opción. El PDF lo tenéis en otro sitio y simplemente enlazáis. Lo único que a lo que estaba pensando es, realmente el PDF, esa información, a lo mejor simplemente se puede copiar y pegar a este cuadro de texto y ya está. Porque si no, eso implica que el estudiante tiene que descargar el PDF, ¿no? Tiene que abrirlo. A lo mejor hace una pregunta mucho más compleja. Pero o sea, por poder se puede poner sin problema. Diría, una vez a esas personas, si tenéis ya un caso específico, haced una prueba, a ver cómo funciona y si tenéis cualquier duda, escribidnos a docencia.red y lo vemos más específicamente. Pero se podría subir cualquier archivo, sobre todo a través de enlaces. ¿Algo más? Si no, seguimos con siguiente apartado. Puede seguir. Vale, listo. Pues vamos a pasar. Estábamos aquí en el banco de preguntas, creando nuestras preguntas. Hemos creado el de opción múltiple. Vamos a pasar al de tipo ensayo. Opción múltiple era el habitual tipo test que utilizamos en cualquier cuestionario, ¿no? Es lo más habitual. Pero es posible que también queramos configurar preguntas que sean de respuesta abierta, ¿no? El estudiante ahí escriba un rato. Entonces, para eso se configura a través de otro tipo de pregunta que se llama ensayo. Lo tengo aquí. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora en esta prueba esta pregunta mía, teoría 2 de tipo ensayo. ¿Dónde está esta teoría 2? Recordamos, lo primero, en mi categoría, teoría obligatoria. Así que vamos a volver a cambiar de categoría. Y ahora nos vamos a teoría obligatoria. Ya tenemos la de antes que hemos creado. Ahora vamos a añadir una segunda. Entonces, pinchamos en este botón, crear una nueva pregunta y cambiamos de formato ahora. Estamos cambiando del tipo de pregunta. Ahora vamos al ensayo, aquí. Y agregamos. Entonces, como os decía, lo que permite este tipo de preguntas es que el estudiante escriba. No le damos opciones, sino que él va a escribir lo que tenga que escribir, lo que le preguntemos. Entonces, volvemos a rellenar las mismas opciones que antes. Comenzamos con categoría, teoría obligatoria, está bien. Pasamos al nombre de la pregunta, que en este caso pues le llamamos teoría 2, y el enunciado. En este caso no hay ni preguntas, o sea, ni imágenes ni nada. Aquí, como veis, estamos pidiéndole la diferencia entre dos términos y ya está. Seguimos con el resto de opciones, que son las de antes, puntuación en defecto, lo dejamos como 1 y retroalimentación general, que en este caso sí la vamos a añadir, lo que os decía antes, que la habíamos dejado en blanco, vamos a añadirlo en esta, para que luego veáis cómo queda. Y es esto. Esto es la explicación correcta, digamos, para que la pueda ver el estudiante una vez responda y demás. Continuamos con nuestras opciones, con nuestros contenidos. Ahora pasamos a este apartado, que es opciones de respuesta. Y lo que tengo que indicar aquí es cómo quiero que me responda el estudiante.
Yo lo que quiero para esta pregunta como profe es que aparezca un cuadro y que me puedan escribir en él, ¿no? La respuesta. Entonces, para eso dejamos formato de la respuesta editor HTML. Hay más opciones, si abrimos vemos más, pero este es el habitual. Este es con el que estamos todos acostumbrados a escribir, que es este de aquí arriba, el que hemos estado viendo para poner nuestros enunciados y demás. Al estudiante le va a salir un editor como este y va a poder escribir su respuesta. Entonces, efectivamente, esa es la forma que queremos, así que lo dejamos así. Siguientes apartados. ¿Requerir qué texto? Pues eso quiere decir si el texto es obligatorio o no. Hay las opciones, ¿no? O es obligatorio o es excepcional. Va a ser obligatorio en mi caso porque quiero que me escriba eso, ¿no? Así que se queda tal y como está. Perfecto. Quiero que me escriba en esa caja. Tamaño de la caja de entrada. 15 líneas. Ahí veis que hay diferentes tamaños. Esto es, y importante, esto seguro que alguien ya lo va a preguntar o lo está preguntando, esto es el tamaño que tiene esta caja para la hora de escribir. Pero no es el límite que el estudiante tiene para escribir. Esto no limita a 5 o 15 líneas el texto del estudiante, sino simplemente la caja, digamos que como estilo, que va a ser en este tamaño. O si le pongo 30, pues va a ser más grande. Pero el estudiante, independientemente del tamaño, y ya lo habéis probado cuando escribe, como veis, puede escribir muchas más líneas, no solo este trocito, sino que le aparece aquí el scroll y puede escribir todo lo que quiera. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es limitarle al estudiante, decirle, oye, que solo quiero que escribas 15 líneas, se lo tenéis que decir en el enunciado y luego controlarlo vosotros después. Pero Moodle no lo hace automáticamente. Moodle no dice, vale, sí, me ha escrito 15 líneas, sino que este tamaño de aquí es simplemente visual, digamos, pero no de contenido. Entonces, en vuestro enunciado tendríais que decir, responde en 4 líneas o responde en 100 palabras o lo que consideréis y luego ya vosotros revisarlo. Pero esto Moodle no lo hace en este tipo de pregunta, en las preguntas de ensayo que van a ir a un cuestionario. Entonces, tamaño de caja, lo que queráis, se puede quedar por defecto, no tiene mucho más, tampoco igual. Y permitir archivos adjuntos, pues no, porque en este caso yo solo quiero que me escriban una descripción, no quiero que hagan nada más específico, así que con esto ya estaría hecho. Ya estaría todo configurado en mi pregunta de tipo ensayo. Aquí hay otras opciones que, igual que con el de antes, no nos vamos a meter en ellas porque no son necesarias. Y podéis estar pensando, ¿y dónde hemos puesto la respuesta correcta? Pues realmente no la hemos puesto en ningún sitio. En este tipo de preguntas no se corrigen automáticamente, como las de opción múltiple, que les decíamos cuándo estaba bien y cuándo estaba mal. Este tipo de preguntas hay que corregirlas a posteriori. Una vez el cuestionario está hecho, una vez el estudiante me ha contestado, yo como docente tengo que ir y corregir si lo ha hecho bien o mal y decirle, vale, pues el punto entero o nada, 0. Entonces, se hace a posteriori. Aquí no se pone por ninguna parte cuál es la respuesta correcta o no. Entonces, con esto ya estaría todo. Recordad, la parte de general de nombre y demás es como ya lo hemos hecho con otras preguntas y aquí lo que he especificado es que quiero que le aparezca un cuadro de respuesta donde escribir. Vamos a ver ahora otro tipo en el cual le voy a permitir subir contenidos, pero este tipo de pregunta yo solo quería que se le saliese ese cuadro. Así que guardamos cambios y nos aparece otro tipo otra pregunta más dentro de nuestra categoría. Como veis, podemos diferenciar el tipo por este iconito de aquí también, ¿no? Que esta es opción múltiple, esto es ensayo. Y al igual que en el otro, desde la lupa puedo previsualizar. Y entonces, como veis, esto es lo que ve el estudiante. Ve el enunciado y le aparece un cuadro de texto. Y como os decía, con lo de 15 líneas le saldrá más grande o más chico, pero no va a limitar su respuesta. Pues aquí el estudiante escribirá lo que quiera escribir y nosotros, si le damos a enviar y terminar, como estábamos haciendo con el otro tipo de pregunta, pues nos dirá, pues vale, pues esto es la retroalimentación que el estudiante podrá ver, lo que os comentaba, pero ni está bien ni está mal, está hecho. Y ya está, aquí nos dice, ha guardado esta respuesta, pero tendremos que ser nosotros a posteriori quien lo corrijamos. Voy a contar un pelín luego por encima, al final del todo, desde dónde se corregiría, pero no vamos a entrar en ello, como os mencionaba, porque esto ya es otro apartado. Esto es cómo corregir todo un cuestionario en sí o cómo trabajar con las respuestas y eso no lo vamos a ver en este seminario. Entonces, con esto ya estaría hecho el tipo de pregunta ensayo y vamos a ver la otra opción. Entonces, voy a crear una nueva pregunta, otra vez de tipo ensayo. Le doy a agregar y ahora, estoy buscando aquí mi pregunta, lo que yo quiero no es que me escriba nada, sino que me suba un archivo. Entonces, aquí, mi problema 5,
va a ser un ensayo, o sea, una pregunta en la que quiero que me suban algo. Entonces, categoría la voy a dejar mal puesta, aunque seguro que alguien ya se ha dado cuenta, para que luego veamos otra cosa. Nombre de la pregunta. Problema 5. Enunciado. Pues este es mi enunciado. ¿Veis? Vamos copiando y pegando. Es así, muy rápido. Seguimos viendo. Puntuación por defecto. Pues lo dejamos como está. Esto también tenemos esta vez la retroalimentación, así que la copiamos. Para que el estudiante sepa que era lo correcto. Y ahora aquí en opciones de respuesta, lo que me interesa, como os decía, es que me suba un archivo. No quiero que me escriban un texto, nada. Lo que quiero es ver lo que ha hecho. Le estoy pidiendo que me resuelva un problema y lo que quiero es que luego me suba una foto de él, ¿no? Aquí, de lo que ha hecho, ¿no? De su procedimiento. Entonces, aquí las opciones de respuesta, no quiero un cuadro de texto, por lo que el formato de la respuesta no es un cuadro de texto, es un sin texto. Me da igual, yo no quiero texto, quiero una imagen en este caso. Entonces, esto, al cambiarlo y poner sin texto, veis que esto ya se me ha asombrecido, no puedo hacer nada al respecto, porque lo que vamos a hacer es permitir subir un archivo adjunto, que está aquí un poquito más abajo. Permitir archivos adjuntos, pues ahora sí quiero que me suba un archivo. Ahora esto no va a estar a no, sino a 1, que sería el máximo de archivos a subir. Quiero que me suban como mucho un archivo, no le voy a dejar que me suba más. ¿Y cuántos archivos le voy a solicitar obligatoriamente? Pues 1 también. Esto a lo mejor como mínimo se podría configurar de otra forma, 2.1, 3.2, sin límite, pero esto es lo habitual, ¿no? Queremos que nos suba un único archivo como respuesta. Pues ya estaría. Le he dicho que quiero que se permita un archivo adjunto y ya estaría listo. Esto de tipos de archivos aceptados es si queremos limitar ese formato del archivo que suben, un PDF o un doc, pero no nos recomendamos limitarlo, ¿no? Sería ponerlos aquí, porque si no luego va a dar problemas. A lo mejor hemos especificado solo docx y resulta que un estudiante lo está intentando subir en doc o cosas así. Entonces, mejor dejarlo siempre vacío, aceptar lo que sea que venga, ¿no? Y ya vosotros luego como profes decís, no, no me ha subido lo que yo quería. Bueno, pues lo hacemos a posteriori. Pero así no hay problema a la hora de subirlo. ¡Oh, que no puedo, no me deja! Y demás. Con esto igual ya estaría todo. Esto de aquí abajo no vamos a entrar en ello. Así que guardamos cambios. Nos aparece aquí el nuevo problema. Vamos a previsualizarlo con la lupa. Y como veis, ahora tengo el enunciado y en vez de tener una caja de texto, tengo la típica caja de subir archivos. Yo si hago clic en ella, me lleva a mi explorador como siempre y podría buscar mi archivo en mi ordenador. Vamos a cerrar todo esto que al final no nos hace falta. Vino del todo. Aquí, revisualizar. Subiríamos el estudiante subiría su fichero y ya estaría. Y lo mismo que antes, tenemos que revisarlo para poder saber si está bien o está mal. Esto automáticamente no se corrige. Tenemos que intervenir nosotros después como docentes. Y ahora sí que sí, ya sabríamos cómo hacer nuestros problemas de ensayo de este tipo. Que resulta que como ha pasado aquí nos hemos confundido y no lo hemos puesto en la categoría que queríamos. Y decimos, ¿cachis? Pues podemos bien editarlo, como hemos hecho antes, y cambiar la categoría de arriba, o bien seleccionarlo y decirle con este botón, quiero moverlo ¿a qué categoría? Pues resulta que esto era problemas difíciles. Entonces, aquí estoy especificando a la categoría de destino, problemas difíciles, y le digo que esta que la he seleccionado, quiero moverla. Y nos la mueve de sitio y ya está. Ahora ya está en su categoría correspondiente. Esto os puede venir muy bien, que nos lo han preguntado en otros seminarios. Si por algún motivo no eres conscientes de ese apartado de categorías o no lo habéis utilizado y ahora veis lo importante que es, pues si ya teníais muchas preguntas hechas, las podéis reorganizar a posteriori sin problema. Creáis las categorías como lo hemos hecho antes y ahora volvéis a la categoría donde estén todas ahí juntas, las 20, 30 preguntas que tengáis y empezáis a reorganizarlas moviéndolas de una categoría a otra. Y las preguntas no pasaría nada, es como lo que os digo, estamos reorganizando en carpetitas, no influye realmente en nada más. Así, bueno, puede influir en otras cosas, pero seguramente no nos haga falta. En cualquier caso, si tenéis alguna pregunta, escribidnos al respecto a docencia.red. Y no sé, Germán, si ha habido alguna otra pregunta de este tipo de actividad. ¿Había dicho algo? Estaban justo preguntando por aquí si luego vas a comentar algo sobre cómo corregir cuestionarios y ensayos. Pues los cuestionarios, bueno, por partes. Cuestionarios, si todo está formado por preguntas tipo test, se corrigen solos y no hay que hacer nada. Como profes lo tenemos todo hecho, le hemos indicado ya
cuáles serán las buenas, cuáles serán las malas, cuáles serán las malas, cómo penalizar y demás. Y eso se corrige solo, no hay que hacer nada más. Ahora, si tenemos preguntas ensayo, entonces sí hay que corregir. Y como os decía al principio, eso no vamos a entrar en ello porque es como un apartado mucho más posterior, ¿no? Estamos ahora solo en cómo crear el contenido. Pero si os interesa mucho, lo que os decía, va a haber una encuesta al final en donde os preguntamos qué otras cosas os interesaría abordar, donde ahí podemos, o sea, por favor, especificándolo y lo tendremos en cuenta. Aún así, hay tutoriales en la página que os he mencionado todo el tiempo ya sobre cómo corregir, o sea, ahí tenéis cómo corregir un ensayo. Y bueno, lo voy a mencionar un poquito por encima, aún así, cuando acabemos todo el seminario. En los últimos minutos os lo menciono cómo se realiza, para que lo sepáis un poco por encima, pero no vamos a entrar en profundidad. Otra pregunta habitual que nos suelen hacer, que acabo de acordarme de ella, es si se puede utilizar Turnitin en estas preguntas de respuesta abierta. Y la respuesta es no. Aquí, Turnitin, digamos que, o sea, estas preguntas de ensayo suelen ser cortas, digamos, no tienen mucho contenido, entonces no están configuradas para utilizarlas con Turnitin. Si queréis utilizar Turnitin, es otro tipo de actividad en sí, ¿no? Que son las tareas y demás, que ya estáis acostumbrados a utilizar seguro y que ahí sí que se puede hacer, pero en este tipo de preguntas no se puede utilizar. No sé si hay alguna más, Germán, que podamos... Puede seguir. Vale, pues entonces, genial. Hemos visto los dos tipos de preguntas. Como os decía, hay un montón de preguntas a la hora de crear. Si tenéis dudas sobre alguna de ellas, escribidnos, pero ahora no vamos a entrar en todos los aspectos. Y os recuerdo, lo que hemos hecho ahora mismo con estos dos pasos ha sido, en nuestro banco de preguntas, que es como una base de datos donde están todas nuestras preguntas, crear unas categorías y crear nuestras preguntas organizándolas según esas categorías, ¿no? Hemos creado esa base de datos de la que vamos, en donde tenemos todo nuestro conjunto y son preguntas que podemos además llevarnos de un año a otros cursos, compartirlas y demás. Lo que os decía, tampoco vamos a ver eso, pero hay tutoriales en la web y si tenéis dudas, escribidnos por favor y os las contestamos sin problema cuanto podamos. Ahora, ya hemos hecho estos dos primeros pasos, vamos a pasar al final, que era a los otros dos, que realmente esto era todo el trabajo pesado. Esto ahora se vuelve muy fácil teniendo lo anterior hecho. Y es configurar nuestra actividad de cuestionario. Es decir, ya vamos a decidir para mi parcial del tema 3, que es este que he preparado, ¿no? En el Word, vamos a configurarlo en Moodle. Entonces, primer paso, vamos a crear cuestionario. Volvemos a Moodle. Ya el otro lo cierro. Y lo que ocurre es que os habéis pensado, bueno, faltan todavía muchas preguntas, ¿no? Hemos hecho solo 4, pero no quiero tirarme aquí haciendo mis 18 preguntas con vosotros, que me haría perder mucho el tiempo. Entonces, ya tengo aquí preparado otro curso, es decir, otro distinto. Con mi banco de preguntas podemos saber cómo acceder a Administración, Banco de Preguntas, y puedo ver las categorías o las preguntas directamente. Esta vez voy a entrar en preguntas. Y veis, aquí yo ya tengo todas mis preguntas. Aquí me están saliendo todas juntas porque estoy en la categoría de por defecto, ¿no? Que es como la que engloba todas. Pero si abro aquí, podéis ver que en mi tema 3 tengo 2 en teoría obligatoria, 4, 4 y 4, que era esa configuración inicial que yo quería. Y si entro en teoría obligatoria, pues veo mis 2 preguntas, que son las que hemos creado ahora hace unos minutos, pero tengo todas las demás también hechas. Entonces, mi banco de preguntas ya está tal y como lo necesito para crear ahora mi cuestionario, con las mismas categorías y todo lo que hemos visto antes. Entonces, ya para crear nuestro cuestionario nos olvidamos de este apartado de aquí de administración y lo que vamos a hacer es crear una actividad como estamos acostumbrados a hacerlo, igual que subimos ficheros y demás. Así que por ello, primero activamos edición, muy importante, activamos edición y en mi página aquí en blanco, que no tiene mucha información, vamos a añadir en este botón de aquí una actividad o recurso. Añadimos una actividad o recurso. ¿De qué tipo? Cuestionario. A ver, ¿dónde está? Aquí, cuestionario. Está ordenado alfabéticamente. Y agregamos. Repito, por si ya os habéis perdido, que sí que hablo muy rápido. Estamos en nuestra página del curso y ahora vamos a crear una actividad de tipo cuestionario. Entonces, hemos activado edición, muy importante, si no, no nos aparece este botón. Activamos edición y añadimos una actividad o recurso. En este caso, cuestionario. Le damos a agregar y lo que estamos haciendo es que vamos a configurar nuestra hoja de cuestionario, digamos, nuestra hoja en blanco. O sea, lo que queremos definir va a ser pues, qué fechas tienen para hacerlo y demás, no el cuestionario en sí. Todavía no nos estamos metiendo ni siquiera en las preguntas. Entonces, vamos con ello.
Vamos a ver, igual que antes, una a una, todas las opciones de cuestionario. Bueno, de aquellas más importantes. Entonces, mi cuestionario es mi parcial del tema 3. Puedo poner una descripción que van a ver los estudiantes cuando lleguen al examen, ¿no? cuando entren al cuestionario. Yo tengo aquí ya una preparada que es sobre como un código de honor para que lo tengan en cuenta, de no compartir las preguntas y cosas así. Pero podéis escribir lo que queráis, de indicaciones al estudiante. Entonces, tengo el nombre, tengo una descripción. Seguimos viendo los puntos. Temporalización. Esto es cuándo quiero que el cuestionario se comience a hacer y cuándo quiero que se cierre, ¿no? En qué periodos quiero hacer que mis estudiantes hagan el cuestionario. En este caso, está deshabilitado. Si yo lo tengo así, el cuestionario se puede hacer en el momento, digamos, no tiene fecha de inicio ni fecha de fin, es un siempre. Entonces, lo normal es que cualquier cuestionario de evaluación tenga una fecha de inicio y tenga una fecha de fin. Tened cuidado con esto, porque si no ponemos ninguna fecha de inicio ni de fin, el cuestionario pues eso, está ya abierto, cualquiera podría hacerlo. Entonces, le damos aquí a esta pestaña de habilitar y especificamos para cuando queremos que sea el cuestionario. En mi caso lo vamos a hacer para ahora ya mismo. El cuestionario ha empezado a la 1 y va a terminar a las 2, por ejemplo. Entonces, o a las 13:59, ahí ya, lo que viese cada uno, ¿no? Del tiempo que va a tener el cuestionario hecho. Pues con esto, los estudiantes, a partir de las 13, ¿no? A partir de la 1, de ya mismo, podrían comenzar a hacer su cuestionario, el cuestionario que hayamos preparado, y a las 2 se cerraría. Solo habrían tenido 1 hora para realizarlo. Pero, sin embargo, tenemos otra opción nueva, otra opción diferente, que es el límite de tiempo. Si esto lo habilitamos, lo que ocurre es que esto pasa a ser como el intervalo en el que pueden hacer el cuestionario, pero tienen un tiempo límite. Y a lo mejor yo les digo que el cuestionario se puede hacer de 1 a 2, pero el tiempo de resolución de ese cuestionario son 45 minutos y ya está. Es decir, desde el momento en el que empiezan, si empiezan a las 13 justas, a las 13:00, tienen 45 minutos para hacerlo. Entonces, a las 13:45 se acabó el cuestionario, tienen que haber terminado. Aunque todavía hubiese margen hasta las 2, ¿no? Para que lo terminasen. Se ha acabado, ha pasado ese límite de tiempo, ya estaría hecho. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor a alguien, en vez de empezar a las 13:00, le cuesta un poquito entrar a Moodle y demás. Bueno, pues si empieza a las 13:05, a las 13:05, pues a partir de este límite de tiempo, acabaría a las 13:50, ¿no? No ha tenido más tiempo que el que ha entrado en punto, pero no ha tenido más tiempo que él, los dos han tenido 45 minutos, lo único que uno ha acabado un poquito antes que el otro, pero porque uno ha empezado antes que el otro. Entonces, eso es un poco para lo que sirve el límite de tiempo. Seguro que alguien está preguntando ya. ¿Qué ocurre si tenemos personas con necesidades especiales y necesitan límites de tiempo diferentes? Pues como ya nos lo han dicho varias veces en los otros seminarios, os lo vamos a contar al final también, el cómo hacerlo. Hay muchas maneras de hacer ese cambio, ¿no? De ese límite de tiempo diferente para unos y para otros, lo vemos al final. De momento estamos configurándolo el genérico, ¿no? El que tendría la mayoría de personas, de estudiantes en nuestro curso. Así que con esto es importante que sepáis esta diferenciación. Si lo que yo quiero es que esté abierto de 1 a 2 y me da igual que entren a 1:10, que a las 2 han acabado y si ha sido, digamos, cosa suya no haber podido acceder al cuestionario, pues el límite de tiempo no haría falta y lo podríamos deshabilitar. Pero porque lo tengáis claro. La siguiente opción también es importante y es que cuando el tiempo ha terminado, ya haya llegado esta hora o hayan pasado los minutos que hayamos definido, lo que queremos es que el envío se realice automáticamente. Esto es importante. Y es que el estudiante, si estaba ahí todavía a mitad del examen y se le ha acabado el tiempo, pues no pasa nada que no le haya dado al botón enviar, porque hay un botón enviar, lo vamos a ver luego al final cuando hagamos un simulacro de este cuestionario, pues si no le ha dado, no pasa nada, porque se envía automáticamente. Las otras opciones es como que ponen un poco, te dicen, bueno, pues hay un periodo de gracia para enviar, entonces se le acaba el tiempo, pero puede irse al final y darle a ese botón, o el envío debe hacerse antes que el tiempo termine y si no, no se contabiliza. Son opciones que tienen otras consideraciones. Nosotros os recomendamos esa porque al final facilita el procedimiento a todos. Al docente que no se tiene que preocupar porque a alguien se le queda en el limbo un poco el examen, digamos, el cuestionario, y al estudiante porque está tranquilo de, bueno, si estoy por la pregunta 23 y eran 30 y todavía no he hecho 7 y no he llegado a ese botón del final, pues no pasa nada, se envían las que ya tenga hechas. Entonces, esto es la parte de temporalización, que es muy importante. Continuamos viendo apartados. Calificación.
De aquí lo relevante es este apartado de aquí, intentos permitidos. Y es que por defecto viene sin límite y nosotros queremos que solo haya un intento en nuestro cuestionario. No lo pueden hacer una vez. Entonces, aquí en intentos permitidos ponemos siempre a 1. Quiere decir, pues, una vez comiencen el examen, el cuestionario y lo terminen, pues ya estaría hecho. Ya no podrían volver a hacerlo. Si queremos que sea, o sea, ya en otros tipos, que ya no está de evaluación, que no es a lo mejor una evaluación final, sino para que los estudiantes pues, hagan prácticas o prueben y demás, esto se puede poner de otra manera. Pero bueno, nos estamos centrando en ese cuestionario de evaluación donde solo pueden acceder una vez, solo lo van a hacer una vez. Seguimos mirando. Esquema. Esto es cómo se muestra la información al estudiante a medida que lo va haciendo. Entonces, esta primera parte de página nueva quiere decir cómo se agrupan las preguntas. Por defecto, las preguntas salen independientemente, salen de una en una, digamos, y el estudiante va diciendo, pues contesto, siguiente, lo vamos a ver luego en ese simulacro. Pero bueno, se podrían poner de 2 en 2, todas juntas y demás. Y aquí cada uno lo que considere. Y aquí el método de navegación tiene 2 opciones, libre y secuencial. Libre es la que estamos acostumbrados todos a utilizar, que es, pues empiezo haciendo la primera pregunta, hago la segunda, llego a la 3 y mientras estoy contestando me doy cuenta de que, ¡ay! En la 1 la he puesto mal, era esta otra que me acabo de dar cuenta que no he tenido en cuenta esto. Y vuelvo a la 1 y la cambio. Pues en este caso, el método de navegación libre permite ese movimiento entre preguntas hacia adelante y hacia atrás. Pero si lo ponemos secuencial, lo que ocurre es que el estudiante solo puede hacer la pregunta en la que está. Y no puede volver ni atrás ni hacia adelante con libre albedrío, digamos, sino que empieza por la primera pregunta, la resuelve o no, o la deja en blanco, le da siguiente y esa ya como que desaparece, ella ya no puede volver a ella. Hace la segunda y si decide ir a siguiente y no la contesta, pues lo mismo, ya no va a poder volver a ella. Lo vamos a ver luego en este simulacro que hagamos al final, pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces, esto, por supuesto, secuencial es muy restrictivo. El estudiante o responde en el momento o ya no responde. Y entonces puede causarles mucho estrés y bueno, pues a lo mejor generar ahí pues una ansiedad al estudiante, pero que al final este tipo de configuración es algo que decide cada docente, así que nosotros lo que estamos haciendo es contaros todas las posibilidades que tenéis, pero la decisión es vuestra. Vamos a ver luego lo que os digo, cómo funciona, qué es lo que hace el estudiante. Seguimos mirando. Ordenar al azar las respuestas, pues lo dejamos como si hemos puesto en el otro apartado que las respuestas se ordenasen al azar, pues se van a ordenar. Las respuestas, importante, las respuestas de las preguntas. Todavía no hemos llegado a que el orden de las preguntas sea distinto, no sea diferente entre estudiantes, sino las respuestas de una pregunta que salgan de manera al azar, ¿no? que salgan con orden distinto. Y aquí, en comportamiento de las preguntas, vamos a dejarlo siempre como retroalimentación diferida si estamos haciendo una evaluación. Y es que esto está relacionado con el siguiente apartado, que mientras el estudiante está haciendo cosas no recibe nada de información. Es por eso que todo esto está tachado. El estudiante está centrado en hacer el examen y toda la retroalimentación, ¿no? Toda la información al respecto es diferida, porque se da al final, no se da en el momento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, tal y como está perfecto. Ahora, si analizamos estas otras opciones, que veis que sí que se pueden retocar, nosotros os recomendamos que estas 2 del medio estén siempre cerradas, o sea, cerradas, quitadas, ¿no? Sin el tic. Así. ¿Y esto por qué? Porque estas de aquí, si leéis esto, dice inmediatamente después de cada intento o más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. Esto quiere decir que si los estudiantes que veíamos antes, ese estudiante que ha terminado, hay 50, pero él ya ha terminado, pero no el cuestionario acababa en punto, ¿no? Acababa a las 2. Pues el que ha terminado hay 50, en cuanto acaba, si tengo esto activo, va a poder ver lo que yo tenga aquí activo. Pero eso no nos interesa, eso no queremos que los estudiantes sepan las notas o si estuvo bien o si estuvo mal antes que los demás terminen. Entonces, ¿cuándo nos interesa que tengan ya esa información? ¿Cuántos puntos ha obtenido y demás? Al final, después de cerrar el cuestionario. Entonces, ¿cuándo se cierra el cuestionario? Cuando llegaban a las 2, se cierra el cuestionario para todos, o sea, las 3, no las 2, era así, perdón. Entonces, es ahí cuando yo ya entonces les dejo pues que vean el intento, que vean si era correcta o no, los puntos, la retroalimentación. Pero mientras, lo mejor es que todo esto esté sin tics, ¿no? Que no esté seleccionado. Y aquí, a lo mejor también nos puede interesar que no esté seleccionado. Esto nos lo han preguntado también varios profesores, que resulta que se acaba el examen y yo no quiero que el estudiante sepa nada.
no quiero que vean ni su nota, porque quiero primero analizar como docente toda esa información, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Si han habido puntuaciones muy altas o muy bajas, el qué ha pasado, ¿no? Entonces, pues, si yo aquí desactivo los puntos, los estudiantes acaban el examen y no saben nada de nada. Acaban el cuestionario y no tienen ni idea de si lo han hecho bien y si lo han hecho mal, más allá de su propia sensación. Entonces, esto se puede dejar todo también sin marcar y entonces el estudiante cuando acabase el cuestionario no sabría nada, pero a lo mejor 2 días después, cuando como docentes ya hemos analizado todo y hemos dicho, vale, ahora sí, ya está todo bien, ya pueden ver su puntuación y demás, pues entonces volveríamos a venir aquí y ya lo habilitamos. Y en el momento los estudiantes ya ven su puntuación. Pero si no, lo podemos tener también así sin ver nada. De hecho, lo voy a dejar así para que veáis que efectivamente el estudiante no va a ver nada cuando termine. Y ya apenas nos quedan cosas de configuración. La apariencia, creo que no había nada relevante. No, esto no es relevante. Aquí, restricciones extras sobre los intentos. Esto es por si queremos cerrar el cuestionario con contraseña. Algunos nos lo han preguntado y es una de las opciones, de hecho, si se quiere diferenciar cuestionarios para estudiantes con necesidades especiales. Pero bueno, no vamos a entrar ahora, lo dejamos, como os decía, para el final. Más opciones. Este de seguridad con el del navegador, nos lo están preguntando ya y realmente no es muy bueno, digamos. Y es que esta seguridad del navegador, el tener esto activo o no, lo que ocurre es que el cuestionario nos aparece en una ventana a pantalla completa, como dice aquí. De hecho, lo voy a dejar así para que lo veamos. Pero esto no es un navegador seguro, son cosas diferentes. Entonces, si alguien está ya preguntando al respecto sobre navegadores seguros y demás, que eviten abrir otras pestañas mientras se está haciendo el cuestionario o tener otras cosas abiertas y demás, lo estamos investigando, todavía no tenemos una solución para deciros, pero desde TI, desde la Unidad de Tecnologías para la Educación, estamos viendo pues, las opciones que podemos proporcionaros para suplir ese tipo, ¿no?, de condiciones. Ya os comentaremos más adelante cuando haya una decisión tomada, pero porque lo sepáis que se está investigando y que esto realmente no soluciona mucho. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así simplemente para que lo veáis, pero eso que no es muy importante, no es lo que seguramente estáis pidiendo. Y seguimos. Esto ya no es nada importante. Esta de restricciones de acceso vamos a volver a ella al final, entonces os la cuento entonces. Pero por lo demás ya estaría nuestro cuestionario configurado. Digamos que hemos puesto nuestra hoja en blanco con sus condiciones, ¿no?, de cómo queremos que cuando empiece, cuando finalice, estas cosas tan abstractas que haríamos realmente en un examen, en un cuestionario presencial, ¿no?, es lo que hemos configurado ahora, pero todavía no las preguntas. Entonces, recordaros, temporalización, importante, lo más importante, el poner fecha de inicio y fecha de fin, y que aquí en el esquema, en comportamiento de las preguntas, esto esté siempre en retroalimentación diferida, y aquí que activéis lo que consideréis. Y pues con esto damos a guardar cambios y mostrar. Ya estaría nuestro cuestionario configurado. Como veis, aquí es como un resumen. Esta es la pestaña que verían los estudiantes, la ventana, que verían los estudiantes cuando iniciasen su cuestionario. Cuando entrasen por primera vez, ¿no?, que ya se les permitiese. Pues verían la descripción, el nombre, cuántas veces pueden hacerlo, solo uno, y de cuándo a cuándo está abierto y si hay un límite de tiempo o no. Entonces, con esto ya estaría hecho este apartado, crear un cuestionario y configurarlo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Seguro que seguimos pensando cómo configurar preguntas que se ordenen de manera diferente. Eso todavía no hemos llegado, no es que no lo quiera contestar, es que esto es de la última opción. Pero no sé si hay a lo mejor alguna más de Germán de configuración que podamos abordar antes de seguir. No hay preguntas de configuración. Hay varias preguntas sobre seguridad. Preguntan si no se puede evitar que se grabe la pantalla. Ya contesto directamente que en el momento en que los estudiantes tienen un móvil y pueden con el móvil grabar una pantalla, es imposible evitarlo de ninguna manera, con ningún programa. Así que esa medida de seguridad es imposible de cualquier manera. Y por lo demás no hay otras preguntas, así que puedes continuar si quieres. Vale, genial. Y si cualquier otra que se os ocurra luego más adelante y demás, ir dejándola en el chat y las vemos al final. Ahora, como os decía, queríamos dejarlo todo más o menos cerrado en hora y media. En estos últimos 10 minutos hacemos el último apartado y luego si nos tenemos que quedar más tiempo, pues eso, viendo algunas otras preguntas que nos hayan resuelto y demás, pues no lo hacemos sin problema, como la de cómo adaptar la configuración a personas con necesidades especiales. Vale, pues como os decía,
hemos hecho este apartado, el tercer punto, digamos, ¿no? El tercer paso para configurar todo en nuestro cuestionario. Entonces, lo último que nos queda es, en nuestro cuestionario que ya hemos preparado, añadir las preguntas que habíamos hecho ¿cuándo? Que habíamos hecho aquí, en el paso de antes. Entonces, yo ya las tengo preparadas, ya están hechas, no tengo que hacerlas ahora otra vez, sino que ya están hechas y lo único que voy a hacer es añadirlas a mi hoja en blanco, digamos, ¿no? Cada una de ellas. Y las podemos añadir de varias formas. Entonces, vamos a ello. En esta página en donde estamos, si le doy a editar cuestionario, pasamos ya a esa página para editar. Pero porque veáis también que aquí a mano izquierda en administración tenéis varias opciones también. Pues, por ejemplo, aquí si damos a editar ajustes, volveríamos a la que estábamos ahora, ¿no? Donde la fecha límite y de inicio y de fin y demás. Y si le damos a editar cuestionario, lo mismo que dar aquí, mismo botón. Vista previa para previsualizar el cuestionario. Esto nos va a interesar una vez esté hecho. Y luego resultados o el cómo hacer inspecciones de usuario de grupo, que esta es la forma de trabajar las preguntas, o sea, la diferencia del cuestionario entre esas personas con necesidades especiales. Lo vamos a ver al final. Entonces, damos a editar cuestionario, aquí en el medio, y nos lleva a esta página que está totalmente en blanco, nuestro cuestionario está vacío y tenemos que comenzar a añadir nuestras preguntas. Os recuerdo, en el Word que teníamos al principio. Ya había preparado un montón de preguntas, había preparado de hecho 18 preguntas, pero mi cuestionario yo quiero que esté formado solo por 9 preguntas. ¿Qué 9? Pues las siguientes. De teoría obligatoria, he hecho 2 preguntas y quiero que estén las 2, siempre en el cuestionario. Pero de teoría fácil, he hecho 4 preguntas y solo quiero que haya una. Y además de manera aleatoria. A que para cada estudiante de mi grupo de 4 preguntas le aparezca una, que será distinta entre ellos. Obviamente van a tener que coincidir porque no tengo suficientes preguntas para todos, pero para que sean diferentes. Pero van a ser, se va a elegir una aleatoria de esas 4, en esta categoría fácil, de teoría fácil. Para las demás, lo mismo. He preparado 4 preguntas para cada una, pero yo solo quiero que el estudiante me haga 2. 2 que Moodle elegirá al azar. Cuando el estudiante le dé a empezar el examen, Moodle automáticamente dice, pues estas están tocadas. Y le habrán tocado las que sean, pero siguiendo estos criterios. Entonces, vamos a hacer nuestro cuestionario a partir de esta manera. A lo mejor a alguien le interesa que todos tengan las mismas preguntas, ¿no? Digamos que toda teoría es obligatoria. Pues entonces, lo que vamos a ver en este paso sería suficiente y aplicado a todas las preguntas. A lo mejor a alguien le interesa que todas sean aleatorias. Pues lo mismo, lo de abajo aplicaría solo. En este caso hacemos un combo y vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer que haya tanto preguntas específicas e iguales para todos como preguntas aleatorias. Entonces, vamos a ello. Volvemos. Página de crear preguntas. Aquí a mano derecha, muy chiquitito, no se ve muy bien, hay un botón de agregar. Pues vamos a empezar agregando estas preguntas específicas. Yo hago clic y me aparecen varias opciones y le voy a decir que quiero añadir una del banco de preguntas, la del medio. Y me aparece esto. Fijaos todas las preguntas que me aparecen. Aquí es donde empezamos a ver por qué es tan importante categorizar. Y es que si yo estoy buscando una pregunta específica y tengo 200 preguntas aquí guardadas, pues no va a costar llegar a encontrarla, aunque hay filtros y demás, ¿no? Pero, y si no nos acordábamos cómo era el título o exactamente cómo era el enunciado, pues entonces el tenerlo por categorías es imprescindible, porque aquí arriba del todo lo que voy a hacer es filtrar y decir, vale, yo quiero añadir una pregunta de teoría obligatoria. Y aquí están las dos. Y entonces ya estaría, no tengo que estar buscándolas entre todas mis preguntas. Entonces, en este caso, voy a añadir las dos, ambas, selecciono ambas, de teoría obligatoria y le digo a este botón, añadir preguntas para el cuestionario. Y ya estaría, ya tengo mis 2 preguntas hechas en el cuestionario. Como ya las he hecho antes, lo único que he hecho ha sido referenciarlas aquí. Estas son mis preguntas. Que, por ejemplo, se me han ordenado al revés. Si yo quería que primero hiciesen la 1 y luego la 2, con esta flecha de aquí puedo moverlas hacia arriba y hacia abajo. ¿Veis? Así. La muevo aquí arriba y ahora resulta que al moverla se me ha quitado una página y yo quería que estuviesen en páginas distintas. Pues le voy a dar a este botón y como veis me las ha separado en 2 páginas. Pues con esto ya estaría, ya tenemos nuestras preguntas especificadas. Resulta que en nuestro examen, en nuestro cuestionario, queremos que estén todos, que tengan las mismas preguntas, pues entonces tal y como lo hemos hecho, en agregar del banco de preguntas, en vez de seleccionar estas 2, hubiésemos seleccionado pues las que considerásemos todas o lo que fuese. Y le hubiésemos dado a añadir preguntas y se nos habrían puesto todas. Y ya tendríamos nuestro cuestionario hecho. En este caso no es así. En este caso lo que queremos es añadir también aleatorias. Entonces vamos a seguir viendo cosas, cómo hacerlo. Pero si no, para esas personas que lo queráis de esa manera, ya lo tendríais.
vamos a ver cómo añadir ahora las aleatorias. Las preguntas al azar. Entonces, he dado otra vez a añadir y ahora voy a especificar una pregunta aleatoria. Ya no es del banco de preguntas, sino una pregunta aleatoria. Le doy a especificar y como veis ahora lo que tengo que hacer es decir cuántas quiero que me coja de manera aleatoria de un grupo, de una categoría de preguntas. Entonces, yo quiero que de mi teoría fácil, que ya la he preparado, de esas 4 que había preparado de teoría fácil, me coja ¿cuántas? Una. Esto lo he decidido yo como profe. Entonces, quiero que de estas 4 le salga una aleatoria al estudiante. Pues ya está. Ya he seleccionado la categoría, he seleccionado el número de preguntas aleatorias, solo una, y le digo que añadir pregunta aleatoria. Y ya estaría. Como veis, se me ha añadido aquí una tercera pregunta. Nos sale aquí el dado diciendo que es aleatoria, aunque bueno, aquí también vemos que es aleatoria. Y nos dice de qué categoría, de la categoría teoría fácil. Si yo hago clic aquí, en vez de las preguntas, me va a llevar a mi banco de preguntas para que me acuerde de cuáles eran, ¿no? Una de estas 4 es la que le va a salir al estudiante. Bueno, a cada estudiante en total pues saldrán las 4, pero a cada uno una distinta. Entonces, si necesito revisarlas o algo, pues desde aquí, desde el banco de preguntas, puedo ir a ellas. Pero nada, yo ya me las sé. Estamos aquí creando el cuestionario. Entonces, como vemos, tenía 4 preguntas preparadas, una de ellas aleatoria, le va a salir al estudiante en nuestro cuestionario. Vamos a seguir añadiendo. Ahora quiero que dé, añadir, agregar una pregunta aleatoria. Y ahora quiero que de mi teoría difícil, que es la siguiente categoría, de mi teoría difícil, donde tenía 4 preguntas ya preparadas, quiero que se elijan 2. Entonces, número de preguntas aleatorias, 2. Y ya está. Agregamos pregunta aleatoria. Y como veis, tenemos otras 2, igual que más o menos que la de antes, en la misma sintaxis, pero nos indica de qué categoría ahora. Teoría difícil, no teoría fácil. Lógicamente son aleatorias, Moodle no va a poner la misma pregunta 2 veces, que eso también es una pregunta que se nos suele hacer. Es consciente, ¿no? Son de la misma categoría, aquí le saldrá la 4 y aquí le saldrá la 6, o la 5 y la 7, o la 7 y la 8, pero nunca va a salir la misma 2 veces. Está bien configurado para que no pase eso. Seguimos, solo nos quedan ya dos categorías y dejamos nuestro cuestionario hecho. Y acá vamos. Del banco de preguntas. Uy, no, del banco de preguntas, no, que me confundo. Agregar una pregunta aleatoria. Y ahora hemos pasado a problemas fáciles. Siguiente categoría. Otra vez, yo había decidido que de aquí quería 2. Estas son las preguntas, agregamos pregunta aleatoria. Pues ahí, aquí las vemos. Y una vez más, para la última categoría, agregar una pregunta aleatoria de problemas difíciles y 2. Y agregamos preguntas aleatorias. Y ya está. Ya tenemos nuestro cuestionario configurado. Ya hemos especificado las preguntas. Antes lo habíamos configurado, ahora ya por fin lo hemos creado. Ya es algo más palpable. Ya tiene todos los contenidos. Lo que os decía, si damos a ver las preguntas, nos lleva a la categoría que corresponda para poder nosotros recordar qué era lo que habíamos puesto en ella si tenemos alguna duda. Y en los dados, pues eso indica la aleatoriedad, mientras que estas son las específicas, ¿no? Es teoría 1 y teoría 2. Estas de aquí eran teoría 3, teoría 4, teoría 5 y teoría 6. Pues de ellas va a salir una. A uno le saldrá teoría 3, el otro le saldrá teoría 5, le saldrá la que sea. No solo les va a salir una y por eso no tiene el mismo nombre. Y nada, con esto ya tenemos nuestro cuestionario, o sea, ya hemos añadido todas nuestras preguntas a nuestro cuestionario. Como os decía, a lo mejor alguien solo quiere que todas sean las mismas. En este caso, pues tal y como hemos añadido estas 2 a través de agregar del banco de preguntas, pues añadiríamos todas. Que no, que las queremos aleatorias, pues si las hemos configurado por categorías, un segundo, si las hemos configurado por categorías, entonces lo que haríamos sería ir añadiendo según cada una de ellas. ¿Qué preguntas nos suelen decir? Pues si yo quiero que todas sean aleatorias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no creo una única categoría que es categoría aleatoria además y añado todas de ellas, ¿no? Añado las 7 que hemos añadido ahora o algo así. Pues el motivo es, y esto es una de las razones que os decía al principio, por el que tener mucho cuidado a la hora de crear las categorías y por qué eran tan importantes, es que este cuestionario ahora mismo es un cuestionario equilibrado para el estudiante, si os dais cuenta. Todos los estudiantes tienen el mismo tipo de preguntas. Todos los estudiantes tienen una pregunta de teoría fácil, tienen 2 preguntas de teoría difícil, 2 preguntas de problemas fáciles, 2 preguntas de problemas difíciles y estas de teoría obligatoria. Pero
a la hora de yo crearlas, que las he clasificado como teoría fácil, he sido consciente de qué tipo de preguntas estaba creando. Como os decía, en ese caso eran, de hecho, preguntas muy similares entre sí, con un poquito de diferencia en el enunciado, en la respuesta, en lo que fuese. Pero independientemente de la que le salga a cada estudiante, el estudiante va a tener un examen muy similar al de sus compañeros. No, si las dejamos todas a lo mejor en un grupo de aleatorias, sin tener en cuenta aspectos como teoría y problemas, o fácil y difícil, o cualquier otra cosa de categorizar, incluso de los propios temas, ¿no? Si es tema 1 y tema 2, si están todas juntas, lo que va a ocurrir es que a cada uno le va a tocar alguna, o sea, lo que decidamos, pero a lo mejor resulta que a uno le están tocando todos los problemas y a otro le está tocando toda la teoría, o a uno le está tocando todo lo fácil y a otro le está tocando todo lo difícil. Entonces, realmente no sería un cuestionario justo para todos los estudiantes. Entonces, esta es la manera, las categorías se vuelven tan importantes por ese motivo, porque nos permite hacer un cuestionario justo para todos los estudiantes. Sobre cuando estamos utilizando esta manera aleatoria. Claro, si al final todos tienen la misma pregunta porque las hemos hecho todas las mismas, ahí esto nos estaría dando. Pero aún así, como os digo, las categorías son muy importantes para tener todo bien organizado. Y es que incluso aunque queramos agregar todas de golpe, pues si tenemos muchísimas o al final solo queremos seleccionar 20, de todo mi banco de preguntas, aún así se vuelve importante. Aquí solo hay 18 y ya son muchas. Como tengamos 50, hay que estar buscando a ver cuáles son las que hay que añadir. Entonces, por eso es muy importante, y lo hemos visto ahora ya, el primer paso que hemos hecho, que era crear categorías. Y ya, casi para acabar, y vemos la pregunta que queríais hacernos, seguro que alguien está diciendo, bueno, pero que todavía nos queda lo de ordenar aleatoriamente. Pues esto es este botón de aquí, reordenar las preguntas al azar. Si esto lo tengo activo, todas estas preguntas se van a ordenar de cualquier manera, ya no van a seguir este criterio. Entonces, este es el botón si queremos que el orden de las preguntas, no de las respuestas, eso lo habíamos hecho ya en otro sitio, el orden de las preguntas sea diferente entre los estudiantes, que la 1 no sea la misma para todas, que la 2 no sea la misma para todos, porque va a estar ordenado de manera aleatoria, no al azar, digamos. Entonces, este es el botón. Y lo último, como veis, hemos hecho 9 preguntas, pero a lo mejor mi examen, no, vamos, de hecho a lo mejor no, había decidido que yo quería que mi calificación máxima fuese sobre 10. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tengo que cambiar aquí algo del peso? ¿Tengo que ponerles a todos otro peso? No. Moodle automáticamente va a recalcular la nota. Es decir, ahora mismo todas las preguntas valen lo mismo y, por lo tanto, pues el estudiante, digamos, que a lo mejor tiene 8 bien y la última que no la contesta. Tendría un 8 sobre 9. Pues Moodle automáticamente recalcula y dice, vale, pues sería un 8,88 sobre 10. Y ya está. Y nosotros no tenemos que hacer nada al respecto. Esto se hace solo. Que a lo mejor si queremos que alguna pregunta tenga más peso que otra, ese peso que habíamos dejado siempre como 1, ¿no? Y que lo estamos viendo aquí, pues lo podemos cambiar sin problema. A lo mejor yo quiero que esta primera pregunta de teoría valga más que las demás. Entonces le pongo un 2. Y entonces pues vale más que las demás. Y ahora nuestro examen está sobre 10, así que Moodle no hace falta que recalcule de ninguna manera especial. Pero bueno, podríamos ponerlo sobre más o sobre menos, que es lo habitual. He hecho un cuestionario de 40 preguntas. ¿Tengo que cambiar aquí el valor? No, aquí te aparecerá un 40, ¿no? Total de calificaciones es sobre 40, pero la calificación máxima sigue siendo sobre 10. Ya Moodle hará los cálculos él solo, ¿no? Y dirá, pues cada pregunta vale 0,25 y entonces un 0,25 si la he hecho mal del 0,25 es tanto, no sé ahora ni cuáles son los cálculos, ¿no? Pero que eso lo hace él automáticamente, no os tenéis que preocupar vosotros por estar encuadrando notas. Entonces, si aquí lo queremos dejar como un 9, que a mí era lo que me interesaba, yo quiero que esto sea sobre 9, quiero que todas las preguntas valgan lo mismo, entonces, todas a un punto. Total de calificaciones 9, pues calificación máxima 10, listo. Que al final queremos cambiarlo, lo cambiamos y le damos a guardar, lo que veamos. Pero con esto, ya sí que sí, tendríamos nuestro cuestionario hecho. En este caso, para mi prueba, voy a quitar este tick, porque quiero que estén bien ordenadas. Pero simplemente para que lo sepáis, que se ordenarían sin problema aleatoriamente. Y nada, Germán, ¿alguna duda sobre esto antes de hacer un simulacro? Ya justo hemos llegado. Ahora. Sí, una duda que se repite es sobre la aleatoriedad, un poco cómo funciona. Si yo muestro 2 preguntas aleatorias de una categoría y 3 preguntas aleatorias de otra categoría, si se desordenan entre categorías o si se desordenan entre todas. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, entre todas. Digamos que son como preguntas independientes. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Es decir, yo esto lo puedo poner, o sea, de hecho, lo dejo desordenado para que lo veamos ahora en el simulacro, pero
Digamos que cada una es una pregunta en sí, lo que se le seleccionará automáticamente después. Pero efectivamente es lo que mencionamos. Digamos que por una parte primero se elige la pregunta de esta categoría y luego ya veremos dónde se ordena, hacia adelante o hacia atrás. Esto lo hace internamente Moodle, realmente no sabemos cómo funciona, cuál es el algoritmo ahí detrás, pero sí que sabemos que funciona todo bien y que al final, pues es eso, en este caso seguirá habiendo 2 preguntas de problemas fáciles, lo vamos a ver luego, pero estarán puestas en cualquier otro orden y habrán sido elegidas al azar para cada estudiante, al azar, aleatoriamente, digamos. ¿Alguna más? Germán, ¿una pregunta más? Sí, perdona. Preguntan, aunque quizás lo podemos contar más adelante rápidamente, ¿cómo hacer que el examen solamente sea accesible para ciertos estudiantes? Vale, sí, eso lo dejamos ahora para el final. Vale, pues antes de seguir, si hay alguna otra pregunta, la vemos ya al final de todo. Os voy a hacer el simulacro para que veáis cómo va a ver el estudiante todo esto. Y os lo voy a hacer un simulacro de verdad. Como os decía antes, aquí en el botón de administración, que ahora esto se va desordenando, cada vez está este bloque en algún sitio distinto, pero bueno, en bloque de administración del cuestionario, aquí hay una opción que es vista previa, que si lo damos nos deja hacer un simulacro como un estudiante. Pero para que lo veáis de verdad, cómo se va a estar enfrentando un estudiante a ello, tengo aquí preparado una cuenta de estudiante, ¿no? Y vamos a hacer un simulacro con ello. Ahora le aparece el parcial del tema 3 que habíamos hecho. Entonces, como estamos en hora, habíamos puesto que era entre la 1 y las 2, pues podemos entrar a hacerlo. Parcial del tema 3. Vemos que el estudiante, estoy aquí arriba, estudiante, ¿no? Soy un estudiante 2 que tenemos para utilizarlo para pruebas y demás. Soy el estudiante, veo esta descripción, tema, aquí tengo la información, el examen cuándo ha entrado y cuándo ha empezado y cuándo finaliza y mi límite de tiempo. Y le doy a intentar resolver el cuestionario. Y comienzo, esto es como si fuese mi cuestionario, ¿no? El momento de la evaluación, esto es lo que va a ver el estudiante. Ojo, que tienes este límite de tiempo. Ten cuidado y acábalo rápido. Comenzamos intento y vamos con ello. Un segundo que lo voy a poner en pantalla completa. Como os decía, si os fijáis aquí arriba lo habíamos puesto en navegación, espera que ahora lo vemos aquí un poquito mejor, en el tipo de navegación, ahora se me ha olvidado cómo se llamaba la característica, pero que como un navegador seguro era, pero que seguridad en el navegador era la configuración. Esta ventana que se nos ha abierto, como veis, se nos ha abierto una nueva, la del cuestionario, era esta, exacto, le he dado a comenzar intento y se me ha abierto una nueva, pero no tiene nada especial, yo puedo seguir moviéndome por mis cosas, así que realmente no hace falta que lo utilicéis. Pero bueno, pues si alguien tenía curiosidad, os enseño cómo va. Si os fijáis arriba no me sale el menú de editar o de ir hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Esto de aquí arriba, que sí que tengo en el otro. Pero bueno, porque lo supieseis cómo es. Y vamos a ello, vamos al cuestionario. Entonces, el estudiante va a ir haciendo las preguntas. Primera, pues contesto. Siguiente. Ahora me ha salido esta que es de texto. Pues escribo. Siguiente. Deciros, si os habéis fijado, la primera pregunta era igual que era de este estilo. Antes nos decía si un libro costaba 9 o no sé cuánto y ahora si un libro cuesta 10. Esto era una de las preguntas de mi misma categoría. Es decir, aquí yo ya sé que me han salido de la misma categoría. Problemas fáciles, 2 preguntas. Ya no me va a tener que salir ninguna más porque era lo que yo había configurado. Respondo lo que corresponda. Y veis, si quiero ir atrás, si quieres ir a la pregunta 1 para enseñaros precisamente que era del mismo estilo, no me deja. No me deja porque hemos dicho que la navegación era secuencial, no era libre. Entonces, no puedo ir a ninguna otra, no me deja, tengo que hacer esta y ya está. Y no me deja moverme. Entonces, la contesto y le doy a siguiente página. Otra nueva pregunta. Esta era la que hemos hecho de enunciado, o sea, de prueba. Pues respondo la que sea o la dejo en blanco. Imaginamos que la dejo en blanco porque no estoy seguro. Pues siguiente página, me la he dejado en blanco, aquí me dice que está en blanco, pero ya no vuelvo. O sea, esa me la he dejado en blanco y ya está. No puedo volver a acceder a ella. Seguimos respondiendo. Estas no suenan porque no las hemos hecho juntos, pero para que os hagáis una idea, esta era de los problemas difíciles, que tenía que el estudiante subir un archivo, pues le está subiendo esto. Igual que lo hemos hecho nosotros antes, pues él examina su ordenador y dice, pues esta es... Uy, que le he dado sin querer a otra pestaña. Ahora, subimos este archivo y aquí estaría subido. No le deja subir más porque hemos dicho que límite 1. Antes era de imágenes. Bueno, en general el límite de archivos de subida es 50 megas, o sea que imagino que para las imágenes o los PDFs y demás que mencionábamos antes, para ponerlos en el enunciado, va a ser el que os decía. Seguimos, siguiente página.
Esta, pues, igual, lo que toca, división 5. Siguiente. La 4, como podéis ver, me la he dejado sin hacer. Y esta me la voy a dejar también sin hacer. No voy a subir ningún archivo. Entonces, le doy a terminar intento como estudiante y me sale aquí el resumen, ¿no?, de lo que he hecho, de mi intento. Entonces, veo que he hecho varias, esta no la he respondido, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya no me deja volver atrás. Solo me dejaría volver, cuando le doy aquí a volver al intento, lo único que me deja es volver a la última. Entonces, esta es la última a la que sí puedo volver entre ya he acabado y vuelvo a la última. Y podría subir entonces algo. No lo voy a hacer. Terminar el intento y como veis aquí está ese botón que os decía de enviar todo y terminar. Y que si no había un aspecto en la configuración que no pusiésemos, pues si el estudiante, o sea, tal y como lo hemos puesto, si el estudiante no llega aquí al final y le da este botón, no pasa nada, porque ya hemos configurado que una vez, cuando acabe el examen, sí o sí, que se envía automáticamente la respuesta. Ahora mismo tengo aquí más margen, pero lo que os mencionaba, si ya estoy acabando, ya no me quedan 10 segundos y estoy todavía por las 7, pues no llego a esta ventana final para poder darle a enviar. Pues no pasaría nada. Al estudiante se le van a enviar las respuestas automáticamente. Por eso es recomendable tenerlo. Y lo mismo, aquí me dice que me quedan 20 minutos, aunque cuando he entrado supuestamente tenía 45. ¿Por qué? Porque el examen, el cuestionario acaba a las 2. Entonces, aunque me han dado 45 minutos de tiempo límite, he entrado demasiado tarde, digamos. Entonces ya no tengo los 45 minutos, tengo hasta las 2. Y ya está, enviamos todo. Decimos que sí, enviamos todo y listo. Este es el intento del estudiante. Esto es lo que ve el estudiante. Y como veis, no está viendo ni su nota ni nada de nada. ¿Por qué? Porque la habíamos configurado también para que una vez terminado el cuestionario, incluso por todos, esa última columna de las 4 de la derecha, que estuviese vacía, que estuviese nada, que no se mostrase nada de nada de nada. Y así el docente tranquilamente puede revisar qué es lo que ha pasado, si a lo mejor en alguna pregunta todo el mundo lo ha respondido mal y que ha pasado, resulta que la respuesta no estaba correcta o cosas así, pero lo que os decía, todos esos criterios no los vamos a tratar en este seminario, pero decidnos si os interesa mucho en la encuesta que os pasemos y así lo tenemos en cuenta. Y esto también para no alargarnos más, que ya llevamos más de hora y media. Entonces, el estudiante vuelve al curso, aquí están sus cosas, pero hemos visto que la nota no se ve. Y como profes, volviendo a la parte del profe, ¿no?, esto de aquí, si me voy al parcial, eso ya lo habíamos configurado todos, veis que aquí ahora me aparece un intento, es 1. Y es que una persona ya me ha respondido a mi cuestionario. Entonces, si hago clic aquí, pues aquí puedo ver a este estudiante, yo era el estudiante 2, qué es lo que ha respondido, lo que ha tardado, cuándo empezó, cuándo acabó, toda la información. Las que ha hecho bien, las que ha hecho mal o no ha contestado. Y como veis, en estas de aquí eran preguntas de las que había que subir un archivo o responder de pregunta abierta y entonces tenemos que corregirlas. Entonces, desde aquí habría que ir una a una, las preguntas de tipo ensayo, veríamos lo que han respondido y escribiríamos si está bien o está mal. Como digo, lo estoy contando por encima, no vamos a entrar en este seminario, pero bueno, ya a lo mejor hacemos otro al respecto, o si no hay tutoriales en la página web. Y ya para finalizar, lo que os cuento es cómo hacer el límite de, o sea, cómo restringir a estudiantes con necesidades especiales, cómo cambiar la configuración para ellos, y es que está relacionado con esa restricción. Como os mencionaba antes, desde esta página, en la administración del cuestionario, había aquí unas excepciones que podemos añadir. Entonces, yo tengo una configuración estándar para la mayoría de personas y a través de estas excepciones lo que me permite es decir, cambiar ciertas configuraciones a unas personas específicas, o bien a un grupo o bien a un usuario. Voy a hacerlo rápidamente para no enrollarnos mucho más y va a ser a través de un usuario, pero mencionaros que hay un tutorial aquí en la web, lo que os digo, un montón de cosas. Si os fijáis justo aquí al final, si tienes estudiantes con necesidades especiales, tutorial. Si queréis restringir el acceso a un grupo de estudiantes, por ejemplo, estudiantes de evaluación extraordinaria, cuando lleguen, que solo queréis que ellos accedan al cuestionario, pues aquí está también el tutorial de cómo restringir ese acceso a solo ese grupo de estudiantes. Pero vamos a ver rápidamente el de cómo hacer el de necesidades especiales. Entonces, aquí en mi cuestionario, lo que os decía, con él ya todo hecho y demás, vamos a excepciones de usuario y lo que vamos a añadir es una excepción para un estudiante específico. Entonces, agregamos excepción. Y nos aparece esto. Estas son las cosas que podemos cambiar para ese estudiante. Entonces, lo primero que decimos, pues, ¿quién es ese estudiante? En mi caso, pues, va a ser estudiante 1. Y ahora resulta que al estudiante 1 lo que quiero es que tenga, 65 minutos para hacerlo, en vez de 45. Entonces, esto lo cambio.
Si cambio esto, importante, cambiar también esto. Le he dado 20 minutos más, dad aquí 20 minutos más, porque si no, esto, el examen terminaría igualmente hasta ahora y este estudiante no podría sobrepasar ese tiempo. Entonces, le he cambiado cuál es la fecha de fin del cuestionario y cuál es el límite de tiempo para hacerlo. Aún así, todos empiezan a la vez, empiezan en el mismo cuestionario, ni siquiera tenemos que duplicarlo, aunque es otra opción. Podemos duplicarlo y podemos se puede abordar de muchas maneras diferentes. Esta es la que os estamos contando aquí. Entonces, tendríamos estas dos cosas cambiadas, le daríamos a guardar, hemos cambiado cerrar el cuestionario, la hora de cerrar el cuestionario y el límite de tiempo. Guardamos y ya estaría. Y esta restricción, que es que el cuestionario se cierre más tarde y que el límite de tiempo sea lo tendría únicamente el estudiante 1, que está identificado, es fulanito, es estudiante 1. Entonces, el Moodle sabe perfectamente quién es él, está entrando, él es estudiante 1 aquí arriba, ¿no?, que ha hecho login y le va a dejar ese tiempo para hacerlo. Y que si tenemos más de un estudiante, pues podemos agregar más secciones o podemos hacer un grupo y agregar una sección de grupo. Esto ya no entramos en ello, pero esta es la más rápida y sencilla que podéis utilizar. Y con eso, pues espero que no haya ya muchas más preguntas. Con esto también cerramos un poco el seminario y ahora vamos a ver otras preguntas que haya más generales y demás, pero para aquellos que ya se tengan que ir o que no quieran quedarse, pues eso, recordarles que hemos grabado todo, va a quedar colgado en la web y cualquier pregunta que tengan, que por favor que nos escriban escribiéndonos a docencia.red. Germán, ¿algo más que podamos abordar ahora aquí en el seminario? Bueno, hay unas cuantas preguntas sobre cómo sería la calificación y para eso podemos adelantar que haremos más seminarios en las próximas semanas que anunciaremos en la página de Docencia No Presencial. Se ha centrado específicamente en cuestionarios, pero haremos seminarios más cortos de temas concretos. También, como ya os ha dicho Gabriela, señalar que esta información, además de quedar grabada en un vídeo, podéis encontrarla con mucho más detalle en los tutoriales y videotutoriales que están en la página de Docencia No Presencial. Os animamos a que consultéis esa página porque hay mucha información para hacer todo esto y muchas cosas más y explicada de forma muy sencilla. Yo creo que mejor no alargarnos ahora con muchas más preguntas porque nos hemos ido de tiempo y como va a quedar grabado, están los tutoriales en la página y nuestro correo de docencia.red, creo que es suficiente por hoy. Vale, perfecto. Pues eso, recordaros, estar en la página de cuestionarios. Os vamos a poner ahora toda la información en el propio tablón de anuncios. Deciros también que en unos minutos vamos a volver a silenciar todo, entonces no vais a poder escribir otra vez como estábamos al principio, pero es para que cualquier duda que os surja las centremos todas en ese canal que dice Germán, que es docencia.red. Escribidnos ahí y os ayudamos en todo lo que haga falta. Y os vamos a poner también esa encuesta para que nos deis, para que nos orientéis, veamos qué es lo que os interesa para hacer otros seminarios. Así que nada, muchas gracias a todos, esperamos que os haya servido. Como os decíamos, dentro de poco estará aquí colgado el vídeo, incluso unas preguntas más frecuentes que hayáis ido haciendo en el chat, las recogeremos, las responderemos y las subiremos aquí para que podáis consultarlas cuando queráis. Y cualquier cosa, como os digo, escribiéndonos a docencia.red y os ayudaremos en cuanto podamos. Un saludo a todos y que paséis buen día.